Shalom a todos, un saludo cordial, muchas bendiciones a todos, bienvenidos a esta transmisión que estamos haciendo el día de hoy, día domingo 9 de agosto de 2026. Vamos a estar el día de hoy compartiendo temas muy interesantes. Ya hemos hecho una serie de vídeos hablando de las supersticiones, hablando de creencias de las personas y hoy vamos a continuar sobre esta temática. Como saben, tenemos material suficiente para hacer una serie de vídeos, así que hoy he decidido pues ahondar sobre este tema, el tema de las supersticiones de las personas. Como siempre vamos a estar leyendo y comentando algunas de ellas. Antes que nada yo quisiera mencionar dos anuncios, algunas cosas. Primero, quiero decirles que he estado pensando en un proyecto que obviamente ya las bases están, simplemente es ponerlo en marcha. Y es que, como ustedes saben, todos los meses he estado haciendo conferencias desde mi escuela online. Aquellas personas que no saben, pues hay una escuela de Cábala que yo dirijo, una escuela online, donde pues comparto información, materiales y temas de Cábala avanzada. Este mes que pasó no pude hacer conferencias y bueno, Dios mediante, Besrat Hashem, vamos a tratar de comenzar ya nuevamente. Sí, ojalá que ya a partir de este mes de agosto podamos comenzar, pero lo que he estado pensando y es lo que quiero comenzar a trabajar es lo siguiente. De la misma manera que ya llevamos un mes, Baruch Hashem, de citas semanales de transmisión en vivo por YouTube los martes y los jueves a una hora fija, y gracias a Dios no ha fallado. Llevamos ya más de un mes, martes y jueves fielmente, y pienso que esto se va a mantener. Pues de la misma manera siento que es necesario pues tener también encuentros semanales con los estudiantes que ya están registrados en la escuela online, por la sencilla razón de que hay cursos, conferencias, materiales que yo quiero obviamente difundir, compartir, enseñar, pero son materiales que por el nivel tan alto de Cábala no se pueden compartir públicamente por YouTube. Por YouTube no se puede compartir todo, porque sí hay mucha gente que quiere aprender, pero también hay mucha gente que odia la Cábala, que odia a los judíos, que odia al pueblo de Israel y están buscando cualquier vídeo que uno haga para buscar una falla y después hablar y criticar. Aparte que obviamente toda escuela mística nunca puede revelar todas las cosas públicamente. Es un disparate eso, porque obviamente eso puede hacer daño aún a aquel estudiante que se está iniciando. Uno no puede dar todos los conocimientos o hablar de ciertos temas públicamente porque le destruyes la fe, le destruyes todo, porque él no está preparado para recibir esos conocimientos. Y por eso es que se llevan estos conocimientos de manera privada en la escuela. Ahora, como les decía, de la misma manera que llevamos ya más de un mes, gracias a Dios, todas las semanas, martes y jueves, transmitiendo en vivo por YouTube, pues de la misma manera me parece justo pues comenzar todas las semanas, una vez a la semana, clases, o sea, encuentros semanales con los estudiantes que están registrados en la escuela. Además, es una manera de que la escuela esté activa y una manera de retribuir a esos estudiantes que obviamente han pagado su membresía de la escuela, y además que puedan beneficiarse de estas clases y cursos semanales. Entonces, Dios mediante, estoy pensando dedicar el día domingo, o sea, hoy domingo, pero dedicar los domingos, en vez de salir por YouTube, a tener estos encuentros con ustedes, que son ustedes mismos los que están en mi escuela, no son otra gente, son ustedes mismos los que están en la escuela online. Pues dedicar los domingos, pero ya de manera privada, con un grupo de estudiantes que son ya comprometidos, personas que llevan, que tienen la cábala estudiando en serio y que son los que están registrados en la escuela. Entonces la idea es llevar los domingos, y estoy pensando en comenzar con un curso sobre las letras hebreas. Ese va a ser el primer curso. Luego va a venir un curso sobre los ángeles, y es muy probable que también más adelante venga la segunda parte del curso de exorcismo judío, donde vamos a profundizar sobre casos reales de exorcismo de la escuela de Rabbi Zagluri, de Rabbi Jaim Vital, profundizando más en el tema ese espiritual. Entonces hay muchos materiales, pero el primer curso que va a arrancar, y si Dios quiere, ojalá que se pueda arrancar desde el domingo de la semana que viene, ya, porque aquí no hay que hacer mucha promoción. Esto es ya para los estudiantes que están registrados en la escuela,
Y si usted no está registrado en la escuela, pues le invito a que se inscriba desde hoy mismo. Yendo a mi página web, joelbenjavi.org, usted va donde dice escuela online, da clic ahí y va a ver en la escuela, en la parte de arriba a la derecha, dice iniciar sesión o crear cuenta de estudiante. Usted tiene que crear su cuenta de estudiante para acceder a los materiales. Pero bueno, van a venir más anuncios si Dios quiere a través de esta semana, una vez que prepare el flyer, pero estoy compartiendo con ustedes para que ya sepan que Dios mediante, quiero dedicar un día. De momento parece ser que el día es el domingo. Todos los domingos, toda la semana va a haber clases privadas de Cábala con los estudiantes de la escuela y van a venir también cursos avanzados de Cábala más avanzada, como los cuales estoy hablando ahora, que obviamente se van a impartir privadamente en la escuela. No pueden ser compartidos públicamente por la sensibilidad de esos materiales. Entonces, atención que en esta semana, si Dios quiere, si se organiza todo, pues vamos a dedicar ese espacio. Domingos, quizás alrededor de las 7 de la noche, este horario, para los estudiantes de la escuela, todos los domingos, toda la semana, y martes y jueves van a estar dedicados públicamente para todas las personas por YouTube, sea que sean estudiantes de Cábala o no, porque en YouTube viene todo el mundo, e incluso gente que no sabe nada de Cábala se encuentra con la Cábala. Entonces, es una manera de llevar cursos avanzados y cursos también un poco más de difusión abierta. Yo estoy buscando la manera de hacer o de encontrar otro día más para transmitir por YouTube. De momento están los martes y los jueves. Estoy buscando aunque sea un tercer día más, pero no es tan sencillo. Mi horario es mi agenda es muy llena. Entonces, estoy buscando el espacio para poder también dedicar un día más para transmitir por YouTube. Ojalá que aparezca esa oportunidad. De momento, el proyecto es este. Y si Dios quiere, una vez que se organice todo, ojalá que pueda empezar ya para el domingo que viene con ese curso de las letras hebreas. Va a ser el primer material que vamos a comenzar a trabajar. Vamos a estudiar las 22 letras del alfabeto hebreo de manera mística, los secretos de las letras hebreas. Más adelante van a venir cursos de gematria. Hay muchos proyectos que Besrat Hashem se van a desarrollar poco a poco. Pero la idea es esta, de que haya encuentros semanales, como mismo tenemos encuentros semanales por YouTube. El otro anuncio muy importante que quiero hacer es acerca del viaje de la Cábala que vamos a hacer a Marruecos. Aquellas personas que me siguen por las redes sociales, que me siguen por Instagram, que me siguen por Facebook, saben que en marzo del 2027, el año que viene, voy a estar acompañando al doctor Mario Sabán, que me ha invitado a que lo acompañe a él y a su grupo en un viaje de Cábala que vamos a hacer a Marruecos. Vamos a estar visitando centros importantes de la Cábala, las tumbas de los grandes sadiquim, de los grandes cabalistas. Como ustedes saben, Marruecos es donde más sadiquim en el mundo judío hay. No hay otro lugar donde haya más sadiquim enterrados. Hasta los musulmanes tienen sadiquim por donde quieren, Marruecos. Y es una tierra muy mística. Está en el norte de África. Marruecos es un lugar mágico, no solamente por la tradición judía que hay ahí de los grandes Mekubalim, donde se dice que en la época de los nazis, cuando los nazis estaban expandiéndose por toda Europa y estaban acabando con los campos de concentración, y horrible lo que estaba haciendo Hitler en Europa, cuando entraron a Marruecos e intentaron dominar esa parte del norte de África, también por Egipto, no pudieron porque dicen que los judíos se reunieron e hicieron una serie de mantras y enviaron como una especie de mantras de protección espiritual para que el enemigo no pudiese entrar. Ya yo hice incluso una conferencia sobre esto y efectivamente no pudieron los nazis por la cábala Mahasit tan grande. Los cabalistas de Marruecos son expertos en cábala Mahasit, curaciones, milagros, y hay tumbas de grandes sadiquim, de la familia Bujatzera, de la familia Pinto, de la familia Laniado, de la familia Murciano, o sea, grandes dinastías de grandes Mekubalim que vamos a visitar en Marruecos. Entonces, las inscripciones para ese viaje creo que son alrededor de 10 días, donde vamos a estar por Fez, Marrakech, y vamos a estar visitando varias ciudades. Yo voy a impartir una conferencia donde voy a hablarles acerca de un cabalista oculto. Muy poca gente lo conoce. Yo lo he mencionado ya en algunos vídeos anteriores donde he hablado sobre la vida de Rabbi Yaakov Bassana. La familia Bassana es otra de las grandes familias de judíos de Marruecos, grandes sadiquim también, por muchas dinastías. Y la historia de Rabbi Yaakov Bassana es un cabalista que era un sanador.
él o curaba a las personas, pero hubo un momento en que él, como ya hemos hablado de tantos desequilibrios que la cábala puede llevar a la persona, con la buena intención de querer ayudar a la gente, y ayudaba a todo el mundo, judíos, musulmanes, a todo el que viniese, le costó la vida cuando en una ocasión desafió a unos demonios, donde se le dijo que no podía hacer nada por esa persona y él, bueno, al final tuvo una muerte horrible. Y la historia también es que él tenía un poder muy grande que podía controlar hasta los demonios incluso. La leyenda dice incluso hasta que se casó con un demonio. Así que vamos a hablar de temas fuertes. Esa es una conferencia que yo voy a estar impartiendo en Marruecos. Así que las inscripciones están abiertas desde ya. Y mi recomendación es que el flyer, ya yo lo publiqué en Instagram, lo publiqué en Facebook, vea el flyer, ahí está el correo electrónico donde usted se va a comunicar con el profesor Mario Sabán, porque él es el que está organizando el viaje. Simplemente él me ha invitado a que lo acompañe y que dé una conferencia. Obviamente él también va a dar con varias conferencias sobre la cábala de Marruecos, etcétera. Y la verdad que va a ser un viaje muy mágico, porque en Marruecos hay mucha magia y mucha cábala masit. Así que los invito a inscribirse a ese viaje si nos quiere acompañar. Otra vez el correo creo que es secretaria creo que es secretaria mariosaban@gmail.com, pero escríbale directamente al profesor Sabán o mira el flyer que yo publiqué en las redes, ahí está la información para inscribirse. Desde ya están inscribiéndose las personas para ese viaje. Las plazas son limitadas y la verdad que va a ser una experiencia única. Para mí también es muy especial porque yo tengo familia que viene de Marruecos, antepasados míos que vienen de Tetuán. Entonces, pues también va a ser muy especial para mí poder visitar la tierra de una rama de mi familia. Así que va a ser muy especial ese viaje a Marruecos. Entonces, la invitación está abierta, ponerse en contacto con el profesor Sabán para inscribirse a ese viaje que desde ya se están inscribiendo las personas. Dicho estos dos anuncios, vamos a abrir directamente con el tema del día de hoy. Vamos a continuar hablando sobre este tema de los misterios espirituales. Vamos a hablar acerca de las supersticiones, vamos a hablar del tema de los espíritus, todas esas cosas que le gusta a la gente que yo hable. Así que vamos a entrar directamente sobre este tema, como siempre hablando de estas supersticiones que ya sabemos que no son supersticiones porque muchas están basadas en experiencias paranormales que muchas personas han vivido. Aquí viene algo muy interesante y voy a entrar ya entrando con temas que van a ser aquí controversiales lo que vamos a dar. El que no esté listo para escuchar lo que voy a decir, lo siento. Por eso es que hay cosas muy avanzadas que a veces se comparten, otras no, pero allá vamos. Dice lo siguiente, voy leyendo del libro y voy compartiendo con ustedes. Dice así: sufrirá de hambre quien le niegue la comida a un menesteroso o lo desprecie. Ya hemos hablado, ¿no? Este es uno de estos costumbres populares o refranes populares o leyendas de que hay que tener mucho cuidado con los mendigos. ¿Por qué? Dice claramente acá esta costumbre popular que quien le niegue comida a un menesteroso o lo desprecie va a sufrirá de las consecuencias de esta persona. Quien ve a un mendigo por la calle y los desprecie, como hay tantas personas que incluso hasta los patean, los echan, los apartan, esa persona obviamente está transgrediendo una mitzvah de la Torah, porque en este caso la bondosidad o la misericordia, la sadaká no se le puede negar a la persona. Ya hemos hablado en videos anteriores que para nosotros es clave el tema este de los mendigos. Lo peor que puede hacer una persona es despreciar a un mendigo. Lo peor que le puede pasar es eso, porque ya yo he contado aquí muchos casos de cómo el Talmud menciona, y el Midrash también, de cómo el profeta Elías se aparecía a los rabinos y se le aparecía como un mendigo, se le aparecía como un campesino pobre, se le aparecía como un árabe montado en un burro, o sea, como una persona simple. Y muchos rabinos comenzaban a hablar con él y pensaban que era un cualquiera. Y cuando escuchaban y la persona empezaba a revelar grandes conocimientos, pues efectivamente era un gran santo, un gran sadik que había tomado una apariencia distinta, mayormente del profeta Elías, y después que se descubrió la identidad desaparecía. Entonces, de esto entendemos que Dios nos prueba, Dios nos está probando constantemente. Señores, nada, pero nada que pueda suceder en la vida de una persona llega por casualidad.
La gente que usted se asocia, los amigos que usted tiene, la pareja que usted tiene, la familia que usted tiene, el lugar donde usted vive, la religión, todo, nada es casualidad. Si a usted viene una persona en la calle y se le acerca, por algo es. No es casualidad, es la energía que usted tiene, está trayendo algo. Vienen a probar a las personas muchas veces. Y el caso de un mendigo es clave en este caso. Porque estamos hablando aquí que cuando una persona desprecia a alguien ahí, eventualmente lo están probando el mundo espiritual. Para nosotros, y aquí voy a soltar también otro tema fuerte, que ya yo lo he hablado anteriormente, y hay otros maestros que lo están hablando abiertamente, aunque realmente esto no se habla, y es el hecho que para nosotros, tanto ángeles como demonios, como incluso muertos, caminan entre nosotros como vivos, toman forma humana. Esto no era en el pasado, que los ángeles se materializaban, que no, para nosotros esto todavía es posible. Hay enseñanzas de los Mekubalim que hablan de que hay ángeles que toman forma humana como nosotros, como seres humanos, pero obviamente se han materializado un cuerpo, hacen lo que tienen que hacer y después lo desmaterializan. Ya yo hice un vídeo recientemente que esto también lo hacen los otros grandes maestros en el Tíbet actualmente. Incluso Mekubalim, santos de toda espiritualidad, tienen un nivel grande que pueden materializar un cuerpo y desmaterializarlo. Entonces entendemos, cuando se acerca un mendigo, cuando hay una situación como esta, no despreciar a esa persona. Si usted no tiene dinero para darle, dígale, lo siento, no tengo dinero, o hágale una sonrisa, no lo desprecie. Hay veces que hoy día no se acostumbra, no sé en su país, pero ya no se acostumbra mucho que la persona lleve dinero en efectivo. La gente usa más bien tarjetas. Entonces a veces uno no trae cash en efectivo. Y hay veces que sencillamente no le puedes dar a la persona. O hay veces uno está apurado, va corriendo, pero nunca lo desprecie. Dígale, mire, lo siento, no traigo, o hágale una sonrisa, siga su camino. Muchas veces tampoco es que todo el que venga hay que darle dinero, no. Usted le dio a una persona, pero a 3 metros hay otro, y después hay otro y otro, imagínense, no se le puede dar a todo el mundo. La mitzvah es dar sadaká. Le dio a una persona, ya está. Otro vender le dará sadaká. Tampoco es que tenemos que salvar el mundo entero, porque otra vez nos están probando a nivel espiritual. Entonces, esto también es clave, hay que entenderlo, pero nunca despreciar a nadie. Y hay gente que desprecia en su corazón y con palabras a un mendigo. Error grave con esto, porque le viene desgracia y problemas a esa persona y a su familia. Dice acá, esto otra de estas supersticiones o costumbres de las personas que tienen a nivel mundial es la siguiente. Otra manera muy usual de asegurarse el alimento. La mujer o quien guisa en la casa que no olvide de echar al suelo, poner de lado un poco de comida que prepara. Con esto se le dan gracias a Dios. Con idéntico propósito se deja un poco de comida en los platos para las ánimas, o sea, los espíritus. Cuando se bebe se vierten unas gotas para los espíritus. Muchos no recogen el vino o la bebida que se cae en el suelo porque son las almas de los muertos las que derraman para beberlos. Y esto son costumbres populares que existen en muchas naciones, no necesariamente judíos, pero hay ciertas comunidades judías, y aquí voy a entrar, hay ciertas comunidades judías que tienen esta costumbre. Yo he aprendido de uno de mis rabinos, no de todos, de uno de mis rabinos he aprendido que una de las costumbres que uno tiene es que cuando uno está comiendo, uno siempre deja un poco de comida en el plato. No mucha comida, algunas sobras, algunos granos de arroz, no sé, si se comió un muslo de pollo, deje ahí el hueso, algo, pero deje un poquito, es lo que quiero decir. ¿Por qué? Porque eso se deja para las clipot, eso se deja para Sitra Jara. ¿Por qué? Porque la Sitra Jara se alimenta de eso. La Sitra Jara, de hecho, se alimenta hasta de los restos de comida que quedan en las manos de la persona. Y por eso es que después que uno come, tiene que hacer, cuando va a hacer la bendición después de las comidas, nosotros nos lavamos las manos. Si usted ha estado en las casas judías o si usted es judío y me está viendo, sabe que cuando uno come, uno hace el lavado de las manos después, antes de hacer la bendición. Y si uno coge un poquito de agua, se lava la punta de los dedos aquí, porque se entiende que aquí en la punta de los dedos, en esta parte, se queda un rastro que de eso se alimenta la Sitra Jara, el lado izquierdo. La mala inclinación, lo que usted quiere decirle, Sitra Jara, el lado izquierdo. Entonces, nos lavamos la punta de los dedos y esa agua
no se puede beber, obviamente, no se puede tener ni en la mesa para hacer el Birkat Hamazon, la bendición de las comidas. O se tapa o se tiene que quitar de la mesa, porque ya eso es un agua que está ahí, que tiene como a nivel espiritual, obviamente estamos hablando a nivel espiritual. A nivel espiritual eso tiene ya la energía que es la sustancia del citrájara, de la mala inclinación, del lado izquierdo, del lado oscuro, lo que usted quiera decirle. Entonces, igual que por eso es cuando nos levantamos hacemos Netilat Yadayim, lavado de las manos. ¿Por qué? Porque igual aquí en las manos, en el rastro de las uñas, por esta parte, queda el rastro del espíritu, que cuando nosotros vamos a dormir, usted sabe, decimos en la Cábala, el alma sale al mundo espiritual, pero el cuerpo no se queda vacío. Explica el Ben Ish Chai, el gran Mekubal de Irak, y todos los Mekubalim hablan lo mismo, obviamente, que cuando el alma nuestra sale, el cuerpo no se queda vacío. Viene otro espíritu y entra en el cuerpo de nosotros, y es un espíritu de la Sitra Harab, un espíritu del lado izquierdo. No vamos a decir un espíritu malo, porque obviamente es un espíritu que Dios envía para que entre, pero no es un espíritu, pero no es nuestro espíritu, es un espíritu del lado izquierdo, el lado oscuro, en otras palabras, que viene a ocupar el espacio. El cuerpo nunca se puede quedar vacío. Y por eso es cuando nos despertamos, que el alma nuestra vuelve al cuerpo, ese espíritu sale, pero queda un rastro en las manos, en las uñas, en esta parte de aquí. Y por eso es cuando nos levantamos por la mañana, nos lavamos las manos, porque estamos hablando a nivel espiritual. Esta es la verdadera razón por la cual nos hacemos Netilat Yadayim. La gente se lava las manos y no sabe ni por qué está lavándose las manos. Pues se lo estoy explicando yo. A nivel espiritual, porque otra alma, otro espíritu entra y cuando sale deja un rastro, y es un espíritu oscuro. Si trabajará del lado izquierdo y deja un rastro en los dedos, en las manos, y hay que lavarse las manos para desprender esa energía. Y por eso es que nos lavamos las manos en la mañana, y por eso es que nos lavamos las manos también después de las comidas, que es Mayim Aharonim, el lavado de las manos o aguas después, y precisamente viene de esto. Pero el punto que estoy enfatizando acá es que también hay una costumbre de ciertos cabalistas, no todos, pero ciertos cabalistas, especialmente los que saben esto que estoy explicando, que al comer uno deja un poco de comida. Uno nunca puede comerse todo, dejar el plato limpio como si fuese un muerto de hambre, como hay gente que se come la comida y hasta casi que lamben el plato. No. De hecho, el Rambam me explica que uno siempre nunca puede ser como un glotón. Pero en la Kabbalah siempre se deja un poco, una sobra, algo de arroz, algo. Hay que dejar ahí para la Sitra Harab, para el lado izquierdo. Porque le digo algo, es un mecanismo que está en función. O se lo dejas tú o te lo va a quitar ella por la fuerza. Y esos son otros mecanismos de cómo el lado izquierdo te quita energía. Te la puede quitar de diferentes cosas, pero tienes que darle al lado izquierdo porque este mundo se sostiene en dos energías, el bien y el mal. No están opuestas, son dos caras de una moneda, pero las dos tienen que alimentarse. Y por eso es que todos los excrementos van para si trabajará, todo lo que es desperdicio, todo eso eso no se pierde, eso va a una energía. Lo que pasa es que la gente tiene miedo de estos temas, no quiere escucharlo. Señores, todo va a un sitio. Aquí nada se pierde. Sea bueno o malo, pero es un mecanismo que Dios tiene que Dios es el que lo puso. Entonces también está la costumbre, hay quien antes de beber, si vas a beber agua, más que nada antes de abrir una botella, si vas a abrir una botella de vino o una botella de ron o una botella de la que sea, siempre se coge y se derrama un chorro de eso al suelo. Es una ofrenda a Dios. Hay quien dice también a los espíritus. El punto es que es una costumbre, eso también es una costumbre nuestra. Lo otro es aquí que cuando, por ejemplo, esto que dice acá, muchos no recogen el vino que cae en el suelo o, por ejemplo, los alimentos que se derraman, muchos se recomienda que no se recojan enseguida porque algún espíritu hambriento puede necesitarlo e ingerirlos de inmediato. Parece ciencia ficción, parece que, ¿qué está diciendo Joel? Pero es así. Recuerdo otra vez, aprendí esto igual de mis maestros y en mi familia también, pero igual lo estudiamos con mis maestros, con el Rav Shimshon en Jerusalén, que siempre nos decía el Raf, cuando se caiga algo al suelo, no lo recojan, déjenlo ahí porque eso es para si trabajará. Estás comiendo un pedazo de pan, si te cayó un pedazo de pan, déjalo, no lo recojas. Eso es que a propósito te lo tumbaron para que se cayera y se alimente la citrájara. Espíritus que están alrededor nuestro y son maneras de aplacar esas energías. Son misterios espirituales. Y esto no es nuevo, ya yo expliqué en un video anterior que esto es un mecanismo que Dios mismo tiene en su sitio.
porque en el templo se hacía, cuando se hacía la ofrenda a Azazel, la cabra que se mandaba al desierto, también hay que alimentar el lado izquierdo en Yom Kippur, una para Dios y una para ellos. Y Dios fue el que mandó a Moisés a que hiciera esto. Entonces, constantemente las energías, las dos energías hay que tenerlas aplacadas. Lo que pasa es que después la gente ha creado religiones finas de esas religiones, de esas religiones que no quieren hablar de estos temas, porque como todas las religiones hoy ya no se puede poner, la gente no quiere escuchar esto, la gente solamente quiere escuchar de amor y de felicidad, pues han apartado todo esto. Pero todo eso está en el texto de la Biblia, en la Torá. Y las cosas están ahí. Sigue diciendo una de estas supersticiones populares. Dice lo siguiente. De mal augurio es que el aceite se vierta, lo mismo que la tinta y el café. Alegría que se derrame el vino y mojarse con él la frente. Esto también es una costumbre nuestra que tenemos en el judaísmo. Efectivamente, nos mojamos la frente, los ojos, por debajo de los brazos con un poco de vino. Y esto lo hacemos específicamente cuando se hace la Haftalah después del Shabbat. Cuando ya se apagó la vela en el vino, se toman la punta de los dedos y con esto nos mojamos los ojos, porque ayuda para la vista, dicen los sabios, la frente, para el pensamiento, debajo en los bolsillos, porque es para traer el dinero. Entonces nos mojamos con un poco de ese vino, nos juntamos en diferentes partes del cuerpo para traer la prosperidad, la bendición, las cosas buenas. Y eso se hace en el ritual de la Haftalah después del Shabbat, el sábado por la noche. También, esto es muy curioso. Presagios serios, disgustos en el hogar, el cuchillo que cae al suelo. Tampoco favorece la suerte revolver la comida. Es un poco gracioso. Tampoco favorece la suerte revolver la comida con uno o meterlo en las cazuelas. Da origen también a discrepancias, litigios y odios irreconciliables en la familia. Introducirlo en un horno o en el fuego. Yo lo que sí he escuchado mucho y lo vi muchas veces en las mesas de Shabbat es que uno nunca pone un cuchillo apuntando a una persona. Yo recuerdo estando en las mesas de Shabbat con mis rabinos y alguien ponía un cuchillo, enseguida lo viraban. Si la punta estaba apuntando a una persona, había que virarlo. No podía estar la punta del cuchillo apuntando a alguien. Entonces, esa es una costumbre judía. No sé si usted tiene también las mismas costumbres, pero bueno, las menciono. Sí, aquí también algo muy interesante, el tema de las cosas que se dejan caer. Aunque es verdad que hay una costumbre de dejar las cosas, algunas migajas se dejan caer en el suelo, también hay otra costumbre de que si no han pasado, creo que son 3 segundos, 5 segundos, si te cayó algo de comer al suelo, lo puedes recoger, lo limpias, lo ves y te lo puedes comer. Técnicamente es como que son unos segundos antes de que suba una energía, porque en el suelo hay energía y la energía que está en el piso no es buena. Entonces, pues hay una costumbre de quién los recoge, no sé. Quizás antes, como había tanta necesidad y tanta hambruna en tantos lugares, que la gente no deja caer las cosas, pero realmente en países más desarrollados, pues la gente no lo recoge, pues no hay necesidad de recogerlo. Estoy leyendo aquí algunas de estas, o sea, supersticiones de la gente y de verdad que son muy fuertes, por eso algunas las estoy saltando, no las estoy compartiendo porque me parecen algunas un poco desagradables. El tema de la sangre es clave. Hay que tener cuidado con la sangre de una persona, nunca dejar que nadie tome muestras de sangre suya. Un vecino, un amigo, usted se cortó y esa persona viene y con un algodón recogió esa sangre y usted ve que se la guardó. No lo permita, porque con esa sangre le pueden hacer brujería a la persona y la pueden aprovechar los espíritus. La sangre puede ser aprovechada por algún malvado, un brujo o un espíritu oscuro para causar daño a la persona. Si te cogen la sangre, si te cogen rastros del cabello, si te cogen saliva, de las uñas, algo, tu sudor, todo eso lo pueden usar para una brujería. Y una brujería con los fluidos del cuerpo de una persona es muy difícil de romper esa brujería, porque tienen algo de la persona que lo usaron ya en un ritual. Entonces es muy peligroso.
Jamás permitir que venga nadie a cogerte un pedazo del cabello, ay, dame para guardarlo de recuerdo. No le haga eso a nadie, ni se lo dé a nadie, ni a familiares, porque no, no es bueno. Ni que nadie recoja rastro de las uñas. Hay gente que tiene hasta cuidado porque usted va caminando, tiene un enemigo, usted sabe que le quieren hacer brujería, usted va caminando. Hay países, por ejemplo, usted está en el campo donde las calles son como de tierra y usted deja una pisada, la marca de su pie, viene una persona, hace un círculo, corta donde usted pisó y ahí con eso pueden hacer una brujería. O recogen la tierra donde usted pisó y con esa tierra hacen una brujería. Entonces hay muchas maneras que le pueden hacer brujería a las personas, así que hay que tener cuidado que tiene enemigos y está en un lugar que sabe que hay gente que se dedica a hacer todo esto, porque hay lugares donde no hay gente que hace estas cosas. Pero si usted vive en un lugar que hacen esto, tenga cuidado porque le pueden coger la pisada donde usted pisó, los zapatos, coger esa tierra y le hacen una brujería o le cogen la marca del pie o pueden medir a la persona también con una cuerda y le pueden hacer brujería. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. En los lugares donde viven las personas hay gente que se dedica a hacer todo ese tipo de cosas. En el caso, esto también aquí también es grave. Si se trata de la sangre que brota de un asesinado, su alma en la sangre queda allí penando y haciendo penar a los demás. Y esto también se da en muchos casos donde ha habido una tragedia, donde murió hubo un accidente, donde mataron a una persona de, no sé, le dieron unos disparos o de una puñalada y ahí derramó la sangre y cayó muerto. Ahí esa alma se puede quedar, ese muerto que puede quedar dando vuelta por ese lugar. Y por eso es que hay lugares que sencillamente se convierten en lugares un poco malditos, porque efectivamente hay muerte, ha habido muerte ahí. Si puede ser un restaurante, puede ser, no sé, el sitio que sea, ese lugar, si no se hace una limpieza espiritual, puede atraer energías negativas. ¿Por qué? Porque hubo una muerte violenta y eso atrae a otros espíritus y trae espíritus obviamente que no son de equilibrio, sino espíritus del desequilibrio. Aparte que precisamente el que se dedica a hacer lo malo, los brujos saben también coger de ahí la tierra o la sangre o cosas para hacer malas, cosas malas. Y he explicado muchas veces que donde hay accidentes en una carretera, un cruce de caminos, donde hay muchos accidentes uno todos los meses, es porque ahí hay algún rastro a nivel espiritual que está causando ese tipo de bloqueos y accidentes donde mucha gente muere. Lo otro que tienen que tener cuidado, y esto son las mujeres que tienen el periodo menstrual, con la sangre pueden también hacerle brujerías. Y es también muy, o sea, muy complicada este tipo de brujería que le pueden hacer las mujeres. Y las brujerías que hacen con eso es horrible. En el caso de las mujeres, más que el hombre, pero las mujeres por el tema ese del periodo menstrual, pues entra en un estado de impureza. Estamos hablando a nivel espiritual. El hombre también, todos nos podemos impurificar. De hecho, la mayoría, para no decir todos, estamos en un estado de impureza constante. Al no estar el templo y la purificación real que se hacía en el templo con las vacas rojas para Adumá, no hay purificación realmente como la que se hacía en los tiempos antiguos, donde la persona se purificaba con las cenizas de la vaca roja. Entonces, como no está, pues realmente la mayoría de todos estamos en un estado de impureza, pero hay maneras en que la gente se impurifica aún más. En el caso de los hombres, con la pérdida del semen, en el caso de las mujeres, en el caso del periodo menstrual, pero en el caso de las mujeres es un poco más complicado porque después tienen que ir a la mikve, hay unos días donde también empiezan a purificar, entonces estamos hablando a nivel espiritual. Y durante el periodo que la persona está en un estado de impureza, no debiera tocar objetos sagrados, no debiera. De hecho, hay religiones que en el caso de las mujeres, cuando están menstruando, hay religiones donde no deben entrar a los lugares donde están rindiendo culto a las deidades, porque las deidades las matan. Como emiten sangre, las deidades esas que se alimentan de sangre, la disecan, la matan a la mujer. Entonces no pueden acercarse a nada que sea sagrado. En el caso del judaísmo igual. Entonces el tema requiere un proceso de purificación.
No es que haya nada malo en la mujer ni en la persona que se impurificó, sencillamente que hay reglas espirituales, donde hay momentos en que la persona no puede estar cerca de ciertos objetos sagrados específicamente, objetos religiosos, hasta que no se purifique. Cuando una persona se cae al suelo, toda caída de una persona es mal augurio. Una persona que cae debe tomar sin dar un poco. Se habla de cuando una persona se cae, algo le está avisando. No es bueno que una persona se dé una caída. Algo le está avisando que tiene que chequear a esa persona. Llama a la desgracia, hacer girar una silla sobre una de sus patas, así como mover sillas, mecedoras o hamacas vacías. Se habla de que uno no puede estar, si hay un balance, eso que la gente usa, esas mecedoras, uno no puede empujar eso solo, porque eso está invitando a los espíritus a que se sienten en el balance. De hecho, si la gente supiera, todo lo que son cosas vacías, los espíritus buscan dónde colarse. Todo lo que son objetos o cosas vacías, los espíritus buscan dónde colarse, o sea, dónde entrar, porque los espíritus están buscando una entrada, como nosotros entramos en un cuerpo que es algo vacío. Entonces, los espíritus, cuando están fuera del cuerpo, muchos, estamos hablando obviamente de espíritus bajos, espíritus que no son espíritus elevados, obviamente, están buscando dónde colarse. Se sientan en un balance, pueden ser incluso familiares, pero pueden entrar en objetos, etcétera. No es bueno mover una mecedora si no hay nadie. Hemos hablado también de los peligros de prestar la ropa. Hay gente que tiene costumbres de prestar objetos personales. No, no se debe prestar ropa, ni ponerse unos zapatos de otra persona, ni camisa de otra persona, ni pantalón, ni blusa de las mujeres, ni sayas, ni nada. No, lo suyo es suyo, no se ponga nada de nadie. ¿Por qué? Porque la energía de la otra persona está en los objetos. Eso no es superstición, cualquiera sabe. Una vestimenta de otro lleva el olor, el sudor, todo está ahí. Y eso es sudor, olor, ¿qué está diciendo? Ahí está la energía de la persona, los pensamientos de la persona, buenos o malos. Si tiene mala suerte, si le hicieron brujería, lo que sea, está en todo lo que es objeto de esa persona. Y usted se pone eso y lo lleva encima, está trayendo la desgracia a su vida. Nunca se ponga ropa de nadie, mucho menos se ponga ropa de muertos. La ropa de los difuntos hay que deshacerse de ella. Entonces uno nunca puede estar vistiéndose con cosas de otras personas. Atrae mala suerte, le atrae desgracias, problemas. La diferencia está obviamente si la ropa es de un santo, de un sadik, porque obviamente uno sí busca tocar ese tipo de cosas sagradas, objetos sagrados, pero de la gente común no es bueno. Puede llevar a la gente de atraer arrastre, mala suerte, todo lo malo que pueda venir a otra persona viene encima al que trae la ropa de esa persona. Hasta a nivel espiritual, si le hicieron una brujería, cuando hacen una brujería, a la persona le cogen el rastro. Puede ser el sudor, puede ser el olor, puede ser una prenda de la persona. Si le hicieron una brujería y la otra persona se puso una ropa, el muerto o la brujería que le hicieron va detrás siguiendo el rastro. Y si usted trae puesta la ropa del que le hicieron la brujería, eso va para arriba de usted. Así funciona todo eso. Entonces uno nunca puede ponerse ropa o coger objetos de otra persona. No es bueno, porque estás atrayendo lo negativo, lo malo que pueda venir de esta persona. Y obviamente lo inverso sería si la persona, claro, si es como un santo o alguien muy grande, técnicamente estarías atrayendo la bendición por tocar los objetos, ¿no? Pero la mayoría de la gente con la cual la gente interactúa no son santos, así que lo mejor no es coger nada de la gente. También otra de estas supersticiones o de estas costumbres populares es la siguiente. Se habla de que de vez en cuando es bueno quemar incienso en la casa. No siempre, pero de vez en cuando hay que hacer su limpieza espiritual, pasar algún incienso, porque esas son maneras de mantener la casa limpia de energías negativas.
Mayormente son buenos los inciensos que se preparan naturalmente. Usted coja algunas ramas de ruda o de laurel o de salvia y usted queme esas hojas, siempre rezando a Dios y pidiendo a Dios que purifique el ambiente. Esto se conoce desde tiempos antiguos, de la época de Grecia, de la época de Roma. Se usaban estos como maneras de limpiar los ambientes de manera espiritual, además de que tiene olor para el hogar. Entonces, bueno, para mantener las buenas energías y sacar las malas energías del hogar. Hay algunas costumbres, otra vez les decía que estoy leyendo este libro de esta antropóloga, pero bueno, no las estoy compartiendo porque realmente no aplican mucho al judaísmo y me parecen un poco, las estoy saltando. Hay muchas costumbres que tiene la gente, cada cual tiene muchas supersticiones o muchas costumbres que no son supersticiones, son de las creencias de cada cual según sus religiones, ¿no? Algunos creen, otros no. Bueno, esos son, así es las culturas y las creencias de las personas. Por ejemplo, se habla aquí en el tema de los espíritus, cuando se le aparecen muertos, espíritus a las personas, ¿qué hacer? Primeramente, cuando se le aparece un espíritu a una persona, hay que ver la razón, quién es, qué quiere, qué hace aquí. Entonces, lo primero, hay que tener el valor de enfrentar al espíritu. Uno no puede tener miedo. En el momento que usted coja miedo, ahí perdió la batalla ya. No puede tener miedo. Si se le aparece un muerto, tiene que tener valor y preguntarle quién es. Si viene de parte de Dios o qué quiere. ¿Quién le dio permiso para entrar? ¿Qué quiere? ¿Qué hace? Si usted no lo conoce, si es un familiar, bueno, es otra cosa. Igual hay que preguntarle, ¿qué quiere? Si el fantasma no se le responde, em, puede ser que el aparecido hable o no hable, o puede ser que inmediatamente desaparezca. Si no aparece más, pues bueno, no hay que ponerle caso a eso, pero hay que, según la experiencia, hay que verificar eso. Porque si es un familiar fallecido, bueno, algo querrá. Ya se te aparecerá otra vez en un sueño o se te aparecerá físicamente, lo dirá. Si es una brujería también, se te va a aparecer. Entonces, el punto es que tener valor. No se puede tener temor porque a través, ¿por qué temor? Si es que nosotros mismos somos espíritus y esos muertos que la gente le tiene miedo, vamos a ser nosotros mañana, porque nosotros cuando sacamos este cuerpo, cuando nos muramos, que vengamos a ver a los familiares de nosotros, la gente nos va a coger miedo y la gente va a estar, ay, me hicieron brujería en la casa y a lo mejor somos nosotros mismos que hemos ido a ver a los familiares. Entonces, ¿a quién que hay que tenerle miedo? A nadie. ¿Quién es? ¿Qué quiere? ¿Cómo se llama? Y si no te habla mucho, pues hazle un rezo y que se vaya. Así. Pero no se puede tener temor. La gente que tiene miedo, ¿por qué miedo? No hay que tener miedo. Le digo, si nosotros mismos somos muertos, nosotros mismos somos muertos, que estamos en un cuerpo. Ellos tenían un cuerpo, ya no lo tienen. Esa es la diferencia. Pero miedo no hay que tenerle. En el momento que le coja miedo, ya él sabe que usted tiene miedo, así que le va a empezar a hacer maldades. Así que imagínense. El dueño de la casa es usted y usted es el que tiene que imponer, porque si él llega y el espíritu es el que manda, pues ahí vienen las apariciones y la gente a sufrir y a dar gritos. Dice, a ver qué otra de estas supersticiones acá compartimos. Esta es muy interesante, ¿no? Dice lo siguiente, contra los aparecidos, valor, como decía yo, ¿no? El valor los anonada, o sea, el valor que usted le muestre a un aparecido, lo hace echarse para atrás. Entonces, no hay que tener miedo, valiente con los espíritus, con quien sea. Ni en su casa, ni en la ciudad, ni en el campo. Si un día cerca de una de esas, si usted ve que viene a su encuentro un perro negro que se agiganta, no le tema aunque lo tenga delante. Ni en el río, ni si ve a una mujer vestida de blanco en la orilla del río, que lo sigue por el camino, finja ignorarla. Si lo llama o le habla,
no le responda. Esto también es importante. Uno sí le puede decir qué quiere, quién eres, qué buscas, si viene de parte de Dios o no. Pero si ellos son los que nos hablan a nosotros, mejor no le responda. A no ser otra vez que sea un espíritu que usted conoce, no sé, se le apareció un cabalista, se le apareció un sadico, un santo, un familiar. Pero un espíritu extraño que usted no sabe quién es y se le aparece por un camino, más la gente que vive en el campo, que va por los ríos, va por la naturaleza. En esos lugares, si te aparece un espíritu, mejor no, mejor no responda. En esos lugares, usted está en el territorio de ellos. Una cosa es ser valiente en la casa suya, otra cosa es ser valiente en el territorio de ellos. Eso es diferente, porque usted está en el lugar de ellos. Entonces, en la gente que vive en el campo tiene muchas historias y la gente del campo va a tener más historias que la gente de la ciudad, por la sencilla razón de que en el campo, sencillamente, pues los espíritus buscan lugares solitarios, los espíritus buscan los bosques, los espíritus buscan los ríos, los espíritus buscan los desiertos, casas abandonadas. Entonces, lugares donde son las ciudades, no hay tanta presencia como en el campo. Hay presencia, pero las apariciones y los fenómenos paranormales se pueden dar más. No digo que no se den en la ciudad, se dan, pero no como en el campo. Además, la gente del campo normalmente es simple, no tiene, o sea, está criado con ese tipo de historias, entonces se dan muchos de esos fenómenos y la gente dice que ve cosas como esa, que ve una mujer vestida de blanco con el cabello negro. A veces la gente va por una carretera y ve hay casos de eso, la gente ve un fantasma, una mujer vestida de blanco o una mujer llorando. Hay tantísimos casos de eso. Y esos son almas en pena, como le dicen. En hebreo nosotros le decimos en el judaísmo a eso kafakela. Kafakela, ya lo he explicado en vídeos anteriores y lo expliqué en el curso de exorcismo. Kafakela se llama la traducción sería como, es como que quien está en la onda del cazador, algo así. Es como, la idea es que, dicen los sabios, que son los demonios cogen a los espíritus y los lanzan de un lado del mundo al otro. Y es como la piedra que se pone en una onda y se lanza esa piedra. Bueno, pues así los espíritus los tiran, van de un lugar para otro. En otras palabras, son los famosos espíritus errantes, ánimas errantes, almas en pena que le dicen. Son espíritus que se quedan atrapados en este plano. Si se murieron en un accidente en el lado, ellos se van a quedar por ahí en el camino, en la carretera. Si los mataron, porque hay tantas cosas que pasan en este mundo, en el bosque, ese espíritu se va a quedar ahí dando vueltas. Y cuando usted pase por ahí, lo va a ver, se le puede aparecer o los ve por los caminos. La gente que va conduciendo y ve que hay espíritus que le pasan, es porque por ahí cerca murieron y se quedan por ahí. Porque son espíritus que no tenían conocimiento de estas cosas, no tienen sabiduría de nada. El mundo está lleno de espíritus por cada sitio, hasta de una piedra, en un árbol, donde en cada sitio hay espíritus. Y el universo es tan vasto, de tanta espiritualidad que hay, que a veces yo digo, Dios mío, ¿cómo Dios no recoge a todos esos espíritus que en algún momento los recogerán? No sé, cuando se encuentren con alguien que los ayude. Eso es igual que la gente que los usa para lo malo o para la brujería, o usted también se protege. Esos espíritus que cogen y los meten en una botella y los entierran o los tiran en el mar. Esos espíritus van a pasarse siglos, porque hasta que alguien no se encuentre esa botella y la abra, el espíritu va a estar atrapado, ahí no puede salir. Ese es un sufrimiento horrible. Esos espíritus que los meten en las botellas y los tiran al mar. Es terrible lo que pasan. Entonces, bueno, así va el mundo y así es el mundo espiritual, hasta que Dios se apiade de esas espiritualidades. Entonces, esas espiritualidades que la gente vea, si usted va por el campo y ve un espíritu de eso, no responda. Y si lo llama, no le responda. Ya yo conté el caso, eso lo voy a hablar también en el viaje a Marruecos. El caso de Rabí Jacob Bassana, que iba por un cementerio y lo llamaron. Y él se viró y dijo, ¿qué? Respondió, ¿quién me llama? Ya. En el momento que usted le responde, no hay quien lo salve, porque ya el espíritu hizo contacto con esa entidad, le abrió el canal, y si es malo lo que viene y es fuerte, puede matar a la persona. Esa es una de estas historias que yo voy a contarle en ese viaje a Marruecos que le estaba hablando al principio. Entonces, nunca responder si te llama un espíritu, así como lo que estoy contando. Si vas por el río y ves una mujer vestida de blanco, o ves mayormente no sé por qué salen mujeres vestidas de blanco. Extraño es, no salen hombres, pero bueno.
aunque también pueden salir hombres, pero las historias cuentan de mujeres vestidas de blanco, con cabello largo. Si te llaman, no respondas. O si tú ves que vas por un camino y la mujer va detrás de ti y te viene siguiendo. La gente que vive en el campo y van se van a la montaña, se van de excursión y van de noche y ves a una mujer vestida de blanco detrás de ti y tú vas caminando y sigue y aprietas el paso y ella sigue atrás de tuyo. Huye que, que eso es un espíritu. A ver, ¿qué otra de estas leyendas dice? Bueno, aquí lo que el libro trae es una historia de un señor que dice que era valiente, el hombre era guapo, valiente y por demás descreído, y dice que no creía ni en fantasmas ni en historias semejantes, pero una noche lejos del poblado se cruzó con una mujer muy extraña que le impresionó y jactándose de su valor consigo mismo él le preguntó a la mujer, ¿quieres que la acompañe? Si no tiene miedo, le dijo la mujer a él. La mujer apretó el paso, empezó a caminar y crujiendo los huesos le iba conduciendo al cementerio al hombre. Entonces el hombre puso en juego todo su coraje, se detuvo, le dijo, sigue usted con Dios, y la extraña mujer desapareció como el humo. Estos encuentros con mujeres por caminos solitarios son tan temibles porque esas mujeres son espíritus de muertas ansiosas de apoderarse de los vivos. A unos de estos encuentros nocturnos les han hecho perder el juicio, a otros la vida. Yo recuerdo que en algún momento vi un caso, un episodio, creo que fue por la televisión de Chile. Seguro que ustedes conocen esa serie, se llama El Día Menos Pensado. Seguro que lo han visto. Hubo un caso parecido a eso de un conductor que recogió a una mujer, la montó en el taxi y la mujer le dijo, llévame a mi casa o algo así, la llevó al lugar y la dejó allí. Y hubo varios casos. Uno que después de ir conduciendo, el hombre mira para atrás a ver, a hablarle a la mujer, y como no le respondió, miró al sillón de atrás y la mujer ya había desaparecido. Otro que llevó a la mujer a la casa y se le quedó un abrigo a la mujer, un suéter, de esos que se ponen. Y al otro día el hombre fue a la casa de la mujer a llevarle el abrigo. Lo tenía el abrigo en la mano. Y cuando fue a la casa donde él dejó a la mujer la noche anterior, creo que era que la casa no estaba. Otro caso era que la casa estaba abandonada. Cuando él fue, la casa estaba bien, normal, todo. Pero cuando fue otro día, la casa estaba como en ruinas. Entonces son cosas espirituales que uno a veces no entiende. Porque los espíritus se pueden hacer, te nublan los ojos. Y tú puedes ver, te llevan a un lugar y lo que te llevaron fue una casa abandonada y te pueden hacer que tú veas que es una casa normal. Entonces se dan casos. El que no ha vivido estas cosas se ríe. Y a veces uno tiene hasta que reírse, porque ¿qué va a hacer, no? Pero es verdad que hay cosas, y estoy seguro que usted tiene familiares que le ha pasado historias de estas. Por ahí muchos también programas en la televisión que están basados en hechos reales, que dan casos parecidos a esto. Gente que, incluso policías que han fallecido, que supuestamente paran a las personas y ya no, el hombre está muerto, un fantasma, pero se te aparece con cuerpo y todo. Y son capaces de escribir, tocarte, hablar. Son tantos misterios espirituales que la cosa es profunda. Pero en el caso de esta persona, se encontró con este espíritu deseándose el valiente y la mujer lo estaba conduciendo y llevando al cementerio. Así que es increíble. Eso también se da, ¿no? Recuerdo una vez vi un caso como este. Una persona que recogió a una mujer y la montó en el taxi y salió. Y le dijo, llévame a tal dirección. Y la dirección que la llevó era en el cementerio. Al otro día fue al lugar y entró al cementerio y encontró la tumba de la mujer. Con la misma foto, y fue la mujer que él recogió a esa mujer la noche anterior. La mujer estaba muerta, enterrada. Y fue al cementerio el otro día y estaba la tumba de la mujer. Entonces los espíritus hacen de ese tipo de, de malas pasadas los vivos. Entonces, el día de mañana a lo mejor somos nosotros los que le hacemos esos chistes a los que están vivos. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero hay que saber cómo es el mecanismo, ¿no? Es lo que estamos hablando acá. El punto es que si vas por un camino solitario y te encuentras con una mujer vestida de blanco,
Ni se te ocurra decirle que la vas a acompañar. Dice lo siguiente: si el alma de un difunto está instalada en una casa, para que se marche de esa casa, se hace una hoguera en el patio. Hay costumbres, según la religión de las personas, le dan vueltas a esa, en torno al fuego y se arroja agua a la calle. La hoguera se apagará con gran cantidad de agua. Dicen la gente, no sé. No, eso no, pero es una costumbre que tiene la gente. No necesariamente esto es una costumbre judía. Como otra vez le decía, estamos hablando de costumbres populares universales, ¿no? En los retratos de los muertos, misteriosamente se refleja su estado. Si gozan de paz, si están sufriendo, si se han liberado de sus ataduras materiales, tan pronto se observa una alteración en el retrato de una persona fallecida, si palidece, si se cubre con una rama, o sea, en las fotos de un difunto se pueden manifestar cosas. La foto se puede poner amarilla, el rostro del difunto, son cosas paranormales. La foto, si estaba sonriendo, puede ser que de momento la foto empiece a cambiar poco a poco, poco a poco, poco a poco, y el rostro se le pone, empieza a poner diferente, como serio. Se dan casos de fotografía. En el mundo judío esto no pasa mucho. Que yo conozca, no sé, a lo mejor algún caso privado, pero yo no conozco casos de esto. En el mundo católico sí he escuchado casos de eso, y los católicos son famosos porque en las iglesias de ellos tienen cuadros de los santos de ellos que hasta lloran sangre y cosas extrañas. Entonces, yo no sé. Eso no existe en el mundo judío, pero sí lo he escuchado que lo tienen los católicos. Y cuadros que lloran, y cuadros que echan sangre, y cuadros que echan aceite. Eso lo he visto, nomás lo he escuchado yo en el mundo católico. En el mundo judío no he visto eso. A ver, ¿qué otra de estas costumbres? La gente que tiene la costumbre de hablar sola. Si estás solo en tu casa, y hay gente que le gusta hablar en alta voz, dicen que es una mala costumbre, no es bueno. Si usted está solo en su casa y está hablando, porque puede ser que un muerto le responda. Entonces dice, es una mala costumbre la de hablar a solas, sobre todo de noche. Los muertos o el diablo responden. Tampoco debe estar chiflando, silbando, porque dice que los espíritus te pueden hacer bromas pesadas. Entonces, no sé, el que tiene la costumbre de hablar solo, mejor no hable, porque los muertos le pueden responder. Si le tienen miedo a los muertos, porque si uno le tiene miedo, déjalo que hablen. El que no tenga miedo, que no tenga miedo, pero mejor no hablar, mejor no darle entrada a esas cosas. Si es cobarde la persona que expresa en alta voz sus pensamientos en la soledad, corre el riesgo de llevarse un susto que le paralice el corazón. Volvemos a decirlo, todo tiene que ver con la persona. Si tiene miedo, los espíritus lo van a saber y se van a aprovechar de eso. Con el que no tiene miedo, ellos se miden antes de cruzarse con esa persona. Si no habla a solas, pero es nervioso, impresionable, esa persona que no se acerque de noche a lugares así como bosques o lugares pastizales o zonas de campo. También se habla de los árboles que hablan y que se manifiestan más los espíritus. Por ejemplo, en las ceibas se manifiestan más los espíritus. En la palma se manifiestan los espíritus. Realmente en todos los lugares están llenos de espíritus realmente, ¿no? Pero hay lugares que propician este tipo de comunicación con el mundo espiritual. Entonces no es bueno de noche ir a esos lugares si usted no sabe lo que está haciendo. Dice que hay árboles que conversan unos con otros, depositarios de tantos misterios, a la vez moradas de espíritus y santuarios de divinidades de muchas religiones. Creen que ciertos dioses viven en ciertos árboles, como los que he mencionado. Y déjeme decirle algo, esto se ha probado científicamente, el tema este de que los árboles hablan unos con otros. Parece ciencia ficción, no lo es. Esto se ha probado por los científicos, que hay árboles que son capaces de comunicarse unos con otros. Y el campesino y la persona que es del campo sabe el lenguaje de los árboles, aparte de los místicos también.
igual que el lenguaje de los animales, gatos, perros, pájaros. El místico que sabe, habla con los animales. Eso está en la Kabbalah. Se dice que el rey Salomón tenía el conocimiento de hablar con los pájaros, con los animales, con las plantas. Rabí Yohanan Ben Zakkai igual. O sea, todos los grandes sabios hablan que podían hablar con los árboles, con las plantas, con los animales, con los pájaros, teniendo esos conocimientos. Y en la Cábala está, y también está en muchas otras culturas. Y se ha probado científicamente que hay árboles que hablan unos con otros. Y el que está en el campo conoce también el lenguaje de los árboles. Te dice, te avisa, según el crujido de las ramas, el movimiento del viento, el olor de la tierra, te dice de todo, si viene tormenta, si el ambiente es bueno, si es malo, todo. El que tiene sensibilidad espiritual sabe, hasta por el color y el tipo de planta y de árboles que nacen en un lugar, usted puede saber la energía que hay ahí. Y eso la mayoría de la gente no se da cuenta. Usted estudia un terreno y usted puede saber cuáles son los espíritus y cuáles son lo que hay ahí. Porque hay cierta espiritualidad que solamente está en un lugar y no está en otro. Fíjese para que usted vea, analice, salga afuera, haga esa prueba mañana mismo, salga al patio de su casa y mire lo que hay alrededor suyo y empiece a estudiar el entorno que le va a decir muchas cosas de la espiritualidad de ese lugar. Si hay montaña, si no hay montaña, los tipos de árboles que hay, si hay flores, si crecen flores o no, qué tipo de animales se acercan ahí, ardillas, qué tipo de animales, porque los animales también, según donde habiten ciertos animales, te dicen si es zona segura o no. ¿Qué tipo de plantas? ¿De espinas o árboles más frutales o de flores? O sea, todo te está hablando. Usted va a un lugar donde crece hierba, plantas, pero vas a otro lugar que no crece nada, te está diciendo hay algo ahí, hay un mensaje espiritual. Todo te está hablando. El ambiente, tú entras a ciertas zonas de la tierra, hay lugares de la tierra que da miedo, literalmente porque hay energías oscuras. Y eso se sabe por el ambiente, los árboles están hablando. Y viendo ese punto, se ha estudiado ese tema de los árboles, los científicos han estudiado el tema de los árboles que se comunican unos con otros. E incluso, no viene el caso, pero lo voy a mencionar acá. En una vez estuve leyendo en una revista científica que, por ejemplo, los huevos de codorniz, los polluelos antes de nacer, antes de romper el cascarón, se comunican todos los polluelos al mismo tiempo unos con otros, antes de romper el cascarón, y se ponen de acuerdo para salir del cascarón todos al mismo tiempo. Usted no ha visto que hasta las gallinas cuando ponen el mismo día salen todos los polluelos del cascarón. ¿Cómo saben los pollitos que a la hora que tienen que salir? El mismo día, a la misma hora, ¿cómo saben? Los científicos han probado que ellos antes de salir del huevo se ponen, no sé cómo hacen eso, Dios es el que hace todas las cosas, se comunican todos los polluelos y se ponen de acuerdo para salir el mismo día en la misma hora. Rompen el cascarón y salen todos. Científicamente está probado. Entonces, esas son las maravillas de Dios. Lo mismo los árboles, Señor. La gente cree que los únicos que el ser humano a veces es tan prepotente que vivimos en esta vida como que somos los únicos que estamos en la tierra, ¿no? Pero salga afuera y mire que todo está vivo. Desde una plantita, desde un árbol, desde un pajarillo, desde tanta vida. Abra un hueco en la tierra y verá que hay vida ahí. Y todos esos son seres que tienen su lenguaje. Los animales tienen su manera de comunicarse, de reproducirse, de enamorarse, qué sé yo, el mundo animal. Todos esos documentales que hay vida. Y el ser humano vivimos en esta tierra de una manera tan prepotente como que somos los únicos que estamos acá y no somos conscientes de que todo lo que nos rodea está vivo, desde las plantitas, las flores que salen. ¿Usted cree que eso es casualidad? Que en el momento, las estaciones que florecen ciertas flores y cuándo no. Todo está cronometrado, todo es perfecto como Dios ha hecho las cosas. Los animalitos, las ardillitas, no sé, todo tipo de pajarillos que hay, los árboles, todo está vivo y todos ellos se comunican unos a otros. Quizás no como nosotros de esta manera, pues los pájaros cantando se entenderán, los perros ladrando, los gatos maullando, no sé, cada cual tiene su manera de comunicarse. Los pájaros que para enamorar a la hembra, el macho tiene que empezar a cantarle y se pone a bailarle a la hembra. Y si a la hembra no le gustó como cantó ni cómo le bailó, le da dos patas al macho y no quiere saber de él. Hasta que venga otro macho y le cante y le baile y ese que ya quiere.
Eso está en los documentales de la naturaleza. Entonces todo está vivo. Todo está vivo y todos los animales tienen su lenguaje, se comunican, hablan. Usted no ha visto los pingüinos cuando van a reproducirse, que viajan y viajan, igual que el salmón, kilómetros y kilómetros hasta llegar al lugar. Y después, en el caso de los pingüinos, cuando en muchos casos le dejan, la hembra pone el huevo, dejan al macho, creo que es el que deja en el nido, y después se va a buscar comida. Y se pueden tomar tiempo y tiempo. Y cuando regresan, ya han salido todos esos polluelos. Y son cientos de miles de polluelos que hay. Y todos dando gritos y todos esos pingüinos gritando. Y la madre y el polluelo, por el sonido, puede identificar a su hijo entre todos esos miles de que han nacido. El pichoncito va, identifica a su madre y se junta con su madre. Entre miles, ¿cómo hace eso? Bueno, esos son los misterios de la naturaleza, por el sonido, por no sé qué, por lo que sea. Yo sé que se encuentran. Eso hay que verlo. Si usted ha visto los documentales de la naturaleza, sabe lo que estoy diciendo. Es una cosa increíble. Entonces, estamos viendo que es igual, todo está vivo. Los árboles se comunican, los pájaros se comunican unos con otros. Todo. Los únicos ignorantes aquí somos nosotros los seres humanos, que nos creemos los que más sabemos de todo y al final no sabemos nada. Esa es la verdad. Pero todo está vivo. Sigue diciendo, vamos a ver algunas otras costumbres más. Tenemos todavía un poquito más, podemos seguir. Volviendo al punto de no hablar a solas. No hablar a solas, pero hay palabras, nombres, calificativos que ni en compañía de nadie deben pronunciarse. Tienen que hacer muy en cuenta. A nadie se le puede llamar pobre. Se nos permitido entendernos más de lo que quisiéramos sobre este tema. No es bueno estar diciendo a la gente, ay, pobrecito fulano, pobrecita fulana. No le diga a nadie eso. No le diga ni se refiere a nadie de esa manera, ni de cariño le diga eso a nadie, porque lo que le estaba es deseando precisamente una desgracia a esa persona o a un niño o lo que sea. No, no es bueno decirle eso a nadie. Hay un tema aquí controversial que mejor no lo voy a leer porque puede ser que afecte a muchos de ustedes y quizás no todo el mundo esté listo para escuchar esto. Y es el tema de cuando una persona pierde una mano, pierde un pie, pierde un ojo, pierde una parte del cuerpo. ¿Qué pasa? ¿Por qué perdió eso? Es un tema espiritual aquí. Nada otra vez es casualidad. Los accidentes no existen. Pero es un tema espiritual y quizás el que no esté preparado se sienta herido o no entienda, entonces mejor no entrar ahí. Pero que sepa usted que nada aquí es casualidad. Nada. Nada es casualidad. No, los accidentes no existen. Eso es clave. En cuanto a no pronunciar ciertos nombres, ya en el mundo judío hemos hablado que nosotros no decimos los nombres, nosotros no estamos hablando ni repitiendo los nombres ni de los ángeles ni de los demonios. No es bueno andar diciendo eso, ni solo ni en compañía de nadie. Eso lo explica el Arizal, eso lo explican los Mekubalim. No decir ni la palabra diablo, ni Satanás, ni Satán, ni cosas como esas. Tampoco decimos los nombres de los ángeles. A no ser que haya una razón, que estemos dando una clase, que hay que explicarle a la persona y hay que decirlo. Y se dice una sola vez o dos veces, no sé. Después utilizamos como abreviaciones. Por ejemplo, en vez de decir Samael, decimos Samechmen, por ejemplo. Y la gente entiende ya. Entonces, ¿se puede decir el nombre? Sí, una vez, dos veces para explicar, para que la gente entienda, pero después mejor usar abreviaciones o mejor no decir cosas como esas, porque sencillamente uno está llamando a esas espiritualidades. Entonces, no es bueno decir ni el nombre de los demonios ni cosas como esas, porque la persona está llamando a esas espiritualidades. Y en el caso de los ángeles, tampoco los pronunciamos, igual que los nombres de Dios, tampoco los pronunciamos sin motivo. ¿Por qué? Porque obviamente todos también son, los ángeles no son, ya yo lo he explicado muchas veces, que los ángeles no es como la gente piensa, que son nuestros amigos y que los ángeles son como los ositos del cariño, ay, te amo. Los ángeles no entienden de eso. Los ángeles no entienden de eso. Los ángeles para nosotros los judíos y los musulmanes también, y como está en la Biblia, son fuerzas espirituales, son seres poderosos de fuego, de entidades terribles. Usted se pone a llamar a ángeles y usted no sabe lo que está llamando.
y le puede sacar un susto. No es como los pintan por ahí otra vez los cristianos, que los ponen como niños chiquitos, con angelitos y con alitas. Los ángeles no son esas cosas. Eso viene de los paganos, eso viene de los griegos y de los romanos, que pintaban a Eros, el hijo de Afrodita, y a Cupido como un niñito gordito chiquitico, rechonchocito, bonito, rubito, con un arco y una flecha y alas. Eso mismo lo cogieron los católicos y lo tienen en todas las iglesias y todas esas cosas. Y la gente cree que los ángeles son así, esos niños. Ay, qué bonito ese el niño este gordito, rechonchito. Siga creyendo que los ángeles son así, como la gente cree. Los ángeles son seres poderosos, guerreros, fuertes, ángeles de bien, ángeles de la muerte, ángeles de todo. No conozco ningún pasaje del texto bíblico. Búsqueme uno, porque no hay. Desde todos los relatos de ángeles que hay en la Biblia, no hay ni uno que pinten a los ángeles ni que sale que los ángeles sean así, criaturitas indefensas. Todos los ángeles son seres poderosos de fuego. Cuando usted los ve, siempre están o matando, acabando, porque así llegaron, acabaron con Sodoma y Gomorra, fuego del cielo, no quedó nadie allí. Cuando no, vienen a dar un mensaje a Dios, de Dios a las personas, y también son seres que no se le puede preguntar ni el nombre, porque le pregunta, ¿y tú cómo te llamas? Y dice, ¿para qué quieres saber? Como diciendo, se métete en lo tuyo, me dejan a mí tranquilo. Entonces, y cuando no, ves que se le aparecían a los profetas. Te lee los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel, que dice que veían ángeles. Y cuando veían a los ángeles eran seres gigantescos que llegaban al cielo, con la cabeza en las nubes, seres gigantescos, con espada, con fuego. Y los profetas caían al suelo temblando de miedo. Oían a los ángeles hablando y las voces de los ángeles eran como el relámpago, como el trueno, como muchas aguas, como un ruido de guerra. Entonces eso da miedo hablar de los ángeles. Entonces yo no, esas ideas que hay en el mundo cristiano católico no son los judíos no tenemos esas ideas. Los musulmanes, que yo sepa, por lo que yo he estudiado, tampoco creen que los ángeles sean así. Entonces los ángeles no es como la gente piensa, que son nuestros amigos, nuestros seres. Los ángeles no son amigos de nadie. Los ángeles trabajan para Dios y para nadie más. Y cuando Dios les dice, haga el favor a fulano, se lo hace. Y cuando Dios les dice, saca la espada y corta la cabeza a fulano, va y lo hacen. Los ángeles son amigos, responden nada más a Dios. No existe eso, que tengo un amigo que es el angelito que me cuida, que es gordito, que tiene una flecha. Eso no existe. Los ángeles son criaturas poderosas. Y si no andas recto como tiene que ser, te pueden hasta quitar la vida, para que lo sepan. No lo que lo diga yo, está en el texto bíblico. Eso fue lo que le dijo Dios a Josué, a Yoshua, cuando fue a entrar a la tierra de Israel. Dios le dijo a Josué, te voy a enviar a mi ángel y va delante de ti, pero ten cuidado de obedecer su palabra, porque ese no va a tolerar nada contigo. Entonces, cuidado, porque hasta Josué que se pasaba de confianza con el ángel, porque la gente es así, se pasa de confianza muchas veces. Tengo un amigo que es el ángel, estoy creyendo que es el amigo que es el ángel. Los ángeles a veces no es que necesariamente quieran hacer mal, no, es que como son, su naturaleza es esa. Si son seres de fuego, usted se acerca al fuego, se quema. Entonces el tema de los ángeles hay que tener cuidado, porque son fuerzas espirituales poderosas, están detrás de todo. Los ángeles, lo mismo, que eso es terrible, los conocimientos del tema de los ángeles profundísimos, la gente no está lista para escuchar eso, porque los ángeles lo mismo están detrás de un tornado, que de un huracán, que de un terremoto, que son fuerzas espirituales muy grandes, y la gente los adora. En muchas religiones los llaman dioses, porque tienen esos poderes de la tierra, y las culturas antiguas asociaban los fenómenos de la naturaleza con deidades, pero para nosotros son ángeles. En los volcanes, es terrible. Cuando Dios dice, envía un ángel como el ángel que Dios envió contra los asirios, que dice que una noche mató a 185,000 soldados asirios. Y cuando se levantó el campamento de Israel, por la mañana estaban todos muertos. Yo no encuentro por ningún pasaje esos relatos de que la gente cree que los ángeles son seres cariñosos. Es mi amigo, él me visita, viene todos los fines de semana. Déjame comunicarme, a ver, déjame llamarlo. Se me apareció fulano. Déjame, yo lo llamo cuando yo quiera. Cuando él me dé la gana, él viene. ¿Usted cree que los ángeles son qué? Un camarero,
Yo no sé qué ángeles serán esos que la gente se comunica, pero los de la Biblia, léalo 2 veces, a ver si es verdad que andan, que son amiguitos de las personas y que lo voy a llamar y que no sé qué. Son seres poderosos. Los mismos vienen que te protegen, que los mismos sacan la espada y acaban. Entonces, aquí ellos nada más se deben a Dios y a más nadie. Esa es la verdad. Está en la Biblia. No me crea usted a mí nada. Sigamos. Tenemos unos minutitos más para avanzar. Dice acá. Dice acá una historia. Vamos a saltar esta historia. Sí, hay muchas historias aquí que estoy saltando. Hasta, a ver. Aquí viene otra de estas supersticiones o costumbres. Dice lo siguiente. Tanto como hablar a solas es peligroso y nadie debe hacerlo, mirarse de alta noche al espejo. Los que tienen malos ojos se ahogan a sí mismos. Los clarividentes ven a los muertos, al diablo y a toda suerte de monstruosidades. A altas horas de la noche, no, hay quien no se mira en los espejos. Hay quien no hace caso a nada de estas cosas y no le pasa nada. También eso se da el caso. Porque aquí cada cual, son esos misterios, aquí cada cual tiene sus protecciones y sus cosas naturales. Pero mejor no, no jugar con estas cosas. Es verdad que el tema de los espejos, se pueden ver los muertos, se pueden ver a los espíritus en los espejos, se pueden ver demonios en los espejos. Por eso es que también cuando fallece una persona, la costumbre judía es que le tapamos los espejos. Cuando se muere una persona en la casa de donde la persona murió, la costumbre nuestra es que cubrimos los espejos, le ponemos unos mantos, algo para cubrir los espejos. Aparte, los espejos son también propician los portales de comunicación con el más allá, con los muertos, con los espíritus. Ya yo hice un vídeo, lo puedes buscar en el canal hace como muchos años atrás, sobre los espíritus que se comunican a través de los espejos, los peligros de tener un espejo en la habitación donde usted duerme, no es bueno. Mucho menos tener un espejo eso que apunta donde está la cama, usted está durmiendo, no es bueno. ¿Dónde hay que poner los espejos en la casa? Todo eso ya lo he explicado en los vídeos. Busque en el canal que ya yo he hablado sobre eso. Ponga Joel Benjaví, ponga al lado de mi nombre espejos. Y le van a aparecer los vídeos explicando todos esos temas. El espejo que se quiebra solo lo parte un muerto que se cree vivo y de pronto ve en sus aguas su imagen neblinosa, indefinida. También eso es clave. Los espejos que se rompen solo es porque hay una energía ahí. Los espejos también absorben brujería. Entonces, ojo con todo eso. Y si el espejo se cuartió solo, no es bueno mirarse en un espejo que está roto, que está ya partido y usted se sigue mirando ahí. Eso no es bueno, porque ya hay una energía ya negativa que está ahí. Y eso está abriendo portales a que vengan desgracias y problemas en la vida de la persona. Vuelvo a decir, para mucha gente todo esto parece supersticiones, parecen como cuentos de viejos. Bueno, pues no lo son. Para el mundo espiritual, eso hasta un día. Hasta el día que le den el susto, la persona va a dejar de no creer en estas cosas. Pero el que lo ha vivido sabe lo que estoy diciendo. Si un adulto o un niño escucha en una habitación vacía una voz confusa una vez y otras claramente pronuncia su nombre, guarde silencio, no responda. Es que lo llaman del más allá y por la voz se lo llevan. Esa es una costumbre o una creencia de la gente. Que otra vez, si usted está en una casa y usted oye que lo llaman, no responda. No sé si a usted le ha pasado eso, porque a mí me ha pasado.
Y muchas veces que uno está y uno escucha que lo llaman, y más cuando se está duchando. Usted está en la ducha y debajo de la ducha hay escucha que lo llaman. Fulano, fulana. Si usted responde, mejor no responda. A mí me ha pasado muchas veces. No siempre, pero me ha pasado. Que a veces uno escucha que lo llaman y no hay nadie en la casa. O uno está y siente que llegó alguien y no ha llegado nadie, no hay nadie. Son los espíritus. O a veces también es que uno tiene sensibilidad espiritual y puede también sentir todas esas cosas, ¿no? Porque los espíritus están con nosotros. La gente piensa que es que los espíritus llegaron así de repente un día. No, no, no. Es que los espíritus están con usted y con nosotros en todo instante. No hay un instante que no estemos rodeados de espíritus. No existe. Porque es que automáticamente hay muchos planos espirituales que aquí en el mismo espacio donde estamos, donde usted está, que esté en su casa, por ejemplo, en el mundo espiritual puede ser que ahí donde está su casa haya otra cosa, un edificio, una escuela, no sé, cualquier otra cosa. Pero en este plano está su casa. Y hay veces que esos planos se cruzan y usted escucha de aquel lado o ellos vienen de este lado. Pero constantemente estamos rodeados de espiritualidades. No existe, es imposible. Hay gente que dice, ay Dios mío, maestro, ayúdeme para quitar esos espíritus. ¿Qué hago? Es que eso está con uno. Lo normal es que no haya comunicación, porque Dios ha puesto un límite para que no se cruce de aquí ni de allá, pero hay veces que se cruza. Existen momentos, horarios del día, días, fecha, momentos en que ocurre en el mundo como un velo que se rasga del mundo espiritual. Y hay quien tiene sensibilidad espiritual y también los percibe, pero yo le digo que siempre estamos rodeados de espíritu. Otro ejemplo está en el texto de la Biblia, cuando estaba el profeta Eliseo con su asistente, el que iba a ser el profeta después del que no pudo serlo por la avaricia, Gehazi. Gehazi, estaba Eliseo rodeado, lo tenían rodeado los enemigos de Israel. Y Eliseo sin miedo, y Gehazi le dijo, pero maestro, tú no tienes miedo, si nos van a matar, mira todos esos ejércitos que vienen contra nosotros. Y dice el texto bíblico que Eliseo alzó los ojos a Dios y le dijo, Dios mío, ábrele los ojos a este hombre para que vea que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y dice que en ese momento Dios le abrió los ojos a Gehazi cuando miró. Dice que eran, bueno, millares y miriadas de ángeles, se veían carruajes a caballos, soldados con espadas. Bueno, el cielo estaba lleno, rodeado de seres que estaban ahí listos para proteger a Eliseo, al profeta. Entonces, estaba rodeado de espíritus, porque los ángeles son seres espirituales. Lo mismo sucede, estamos rodeados de espíritus, solamente que si se nos abrieran los ojos, por eso es que Dios no permite esto, porque ¿quién podría vivir? Que usted esté en su casa y cuando esté mirando alrededor suyo, otros espíritus, como también por su casa, como que viven ahí con usted. Usted en su casa y de momento ve un señor que pasa en pijama, una mujer por allá en el espejo de su casa peinándose. Y usted, ¿pero qué es esto? Y como ellos son muertos y no entienden, porque ellos también están en su dimensión y no nos ven a nosotros. Muchas veces ellos no nos ven, a veces sí. El que tiene capacidad los ve a ellos y ellos pueden vernos, pero ellos pueden estar en otra dimensión y no nos ven. Pero si la ven los ojos y usted mira todo lo que hay en su casa, y cada vez que usted dice algo, está pensando, están ahí, entonces la gente tiene miedo, no podría vivir. Entonces, ¿Dios qué hace? No, cierra los ojos a la gente para que no pueda ver eso, porque si no, nadie puede vivir. Pero no es porque es que la gente tiene miedo a esas cosas, es que nosotros mismos somos muertos, porque estamos en un cuerpo. Y los muertos no son muertos, están vivos. Solo hay vida y vida y vida y vida. Eso es lo único que existe. Y que las almas pasan de un plano a otro, entran a la materia, salen a la materia, van para aquí, van para allá. Y entonces eso simplemente es todo. Lo que la gente cree que es la muerte es simplemente el pasar a soltar el cuerpo. Lo que pasa es que como la gente piensa que este cuerpo somos nosotros, cuando ya que el cuerpo se descompone, la gente cree, ay, fulano murió. No, usted no murió. Él soltó el cuerpo, pero él no era ese cuerpo. Usted no es ese cuerpo. Yo no soy este cuerpo. Mi forma no es este cuerpo que usted está viendo. Esta es la imagen que yo he tomado con la familia donde nací, lo que sea, el ADN. Pero yo no soy de esta forma. Soy un ser espiritual y usted también. Entonces, de hecho, ni siquiera tenemos el tamaño que tenemos, porque dice el Ramjal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, en su obra Derech Hashem, que la Neshama es mucho más grande, somos como gigantes.
Y la neshama hay que comprimirla para entrarla en el cuerpo. Y la hacen pequeñita. Por eso es que efectivamente un bebé, del tamaño que es un bebé, usted no ve como el embrión se forma, pequeñito, va creciendo, 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 hasta que ya tiene un tamaño, tiene que salir de dentro de la madre, nace el niño, pero todavía está pequeñito. Y sigue creciendo. O sea, lo encogieron. Es como que es un capullo. Y va abriendo como una flor. La flor está cerradita hasta que va abriendo y sale la flor. Pues así somos nosotros. Ese es el alma, la energía entró ahí y va creciendo y creciendo como que una flor. Llega el momento que sale de la madre, nace el muchachito chiquitito, pero ese no es él todavía. Crece, crece y se hace un grande. Y somos todavía mucho más grandes que eso, como gigantes. Pero nos tienen que encoger la energía y entrarnos en un cuerpo. Y el nacimiento del ser humano no es más que el universo. Los científicos han demostrado por la ley de la entropía que el universo en algún momento estaba enrollado y el universo se va expandiendo como algo que se va, como que se va abriendo, como una flor que se va abriendo, así el universo se va expandiendo. Pero hubo un momento en que estuvo enrollado. Usted no ha visto esos conchas de mar o caracoles que le llaman, que son como con circulitos, somos redonditos así, que tienen como espirales, como los fósiles. Esas espirales, bueno, así está la galaxia, el universo. Todo empezó en un punto que explotó. Pero era un punto, estaba todo concentrado, la energía, y luego explota, se va expandiendo. Pero para que estuviera en un punto, tuvo que la energía concentrarse y hacerla toda bien concentrada. Como estaba ahí ya como una olla de presión que iba a explotar, hizo así, ¡boom! Y explotó. Pero hubo alguien que la concentró toda esa energía. Y la concentración de la energía se llama materia. Ese alguien que la concentró se llama Dios. Y la concentró en un punto, al punto tal que ya eso, ¡boom!, vuela, explota. Pero ¿qué significa explotar? Se va abriendo, se expande. Igual nosotros. Todo es micro de lo macro. La neshama, el alma, que es una energía, nos tuvieron que coger, nos hicieron así, nos hicieron pequeñitos y nos metieron ahí. La mujer, la mamá, salió embarazada y entró el alma ahí adentro, la construyeron y poco a poco el alma va como una flor que se va abriendo, es como el bebé que va naciendo, hasta que se hace adulto. Pero eso sigue abriéndose, pero hay que salir del cuerpo, porque ya llega un momento que el cuerpo no puede expandirse más, sino no puede la vida existir. Todo está dentro de la forma, que es la materia. Entonces, eventualmente, pero dice el Ramjal Luzzatto, el gran cabalista italiano del siglo XVIII, que el alma es mucho más grande, somos como gigantes, pero nos han tenido que comprimir para entrar al cuerpo. De hecho, hay dos niveles del alma que no pueden entrar al cuerpo, que es la Haya y la Yehidá. No entran al cuerpo porque si entraran, explotan el cuerpo, matan a la gente, la persona no puede entrar. Tenemos dos niveles de energía que están alrededor, afuera, porque no puede entrar en el cuerpo. Son las que dan vida al cuerpo, pero no entran, porque si entrasen, explotaran, el cuerpo no aguanta. Es como un traje que no aguanta esa energía. Vuela, explota. Entonces hay que restringir la energía. Y esa restricción es lo que posibilita la vida. Pero lo mismo que es con el ser humano es con el universo, con una planta, con todo lo que existe. Por eso es que estudiando cualquier cosita de la naturaleza, usted puede saber los secretos del universo y de la galaxia por fractal. Eso lo saben los científicos, los físicos, y lo sabemos también en la Cábala. Bueno, voy a citar la última y con esto hacemos pausa, o por lo menos ver esta página que nos queda aquí, finalizando con este punto. Dice aquí, hay quien tiene la costumbre que para evitar una desgracia segura, los espejos rotos se entierran. Hay quien los echa a los ríos. Yo diría que lo mejor es enterrarlos. O se echa donde hay reciclado de cristales para que los puedan deshacer. Porque tienen mercurio, hay que tener cuidado. La costumbre de cubrir los espejos, ya la mencioné, es una costumbre judía, pero no solamente. Yo conozco gente que no son judíos y también tienen esa costumbre. Cuando fallece una persona, cubren los espejos. Y es una costumbre también, los católicos la tienen. Los griegos creo que también la tienen. Hay costumbres funerales de cómo poner el féretro, los pies en dirección a la calle, hay quien los pone en dirección a Jerusalén, las tumbas en dirección a Jerusalén. Entonces eso depende de la religión. Los judíos tenemos esas costumbres.
Los musulmanes la ponen en dirección a la Meca. Por eso es cuando, por ejemplo, en España, que se encuentran tantas excavaciones, o en cualquier lugar donde hubo presencia judía o musulmana, pues según la posición de las tumbas, se sabe si el cementerio es judío o si es musulmán. Porque las tumbas musulmanas van a estar orientadas a la Meca y las tumbas judías están en dirección a Jerusalén. Entonces se puede saber si es un cementerio judío o islámico. Aparte, por otros detalles, ¿no? Pero la dirección de la tumba indica la religión. Hay gente que tiene costumbres extrañas y esta es una de las que le voy a leer ahora. Dice: en el hogar que está de luto por la pérdida de uno de los miembros de la familia, es de aconsejarse, para que éste se marche tranquilo, se sienta acompañado y no venga a perturbarlo o se lleve alguno o a llevarse alguno, tomar una cinta o un cordel, las medidas del pariente o amigos más íntimos y depositarlas dentro del ataúd, especialmente la talla del que más quería el difunto o de aquel con quien estuvo más unido durante su enfermedad. Esta costumbre la tienen muchas personas, bueno, precisamente por el temor de que los familiares vienen a llevarse a los parientes. Y fíjense que eso no está tan descabellado. El tema ese de que los familiares se ven a llevar a los parientes. En la cábala ya hemos explicado, yo lo expliqué el otro día en un vídeo, que el famoso ángel de la muerte que viene a llevársela a uno cuando nos van a llevar, no es ningún ángel de la muerte. La gente cree que es la muerte como una calavera, con esa capucha negra y con esa guadaña. Señores, todo eso es un invento de la época medieval. Eso es un invento de la época medieval en Europa. Se empezó a popularizar esa idea de que es como un esqueleto con una capucha negra y con una hoz de esa. Y eso es de la época medieval en Europa. Entonces la gente piensa que de verdad que la muerte es así. Y no es así. Igual que el tema de las brujas. La gente cree que las brujas, es verdad que piensan que la bruja es estar vestida de negro, es una vieja siempre con una verruga aquí, con un sombrero de punta, vestida de negro y volando una escoba. Todos esos son inventos, para no decirle mentiras, medievales. Y usted ve a la gente que no es conocedora, cree que es verdad que es así, pero no es así. Entonces son inventos medievales en Europa. Y mucha gente hoy que supuestamente practica todo eso, lo que llaman y se hacen ya autollamar brujos y brujas y no sé qué, se visten así. Y no saben que todo eso viene de las películas, del Hollywood, del cine, pero ninguna bruja en la época, eso no viene de la realidad. Lo que la gente llamaba bruja, eso eran las persecuciones que hacían la Iglesia Católica específicamente. Contra todo lo que no sea de la religión de ellos, pues era malo y del diablo, y te perseguían y te quemaban y acababan con todo el mundo. Y como la medicina antes era medicina natural, porque no había médicos, no había hospitales. La medicina de antes era la gente que de generación en generación, si una hierba, una planta te curó, pues eso se lo enseñaba a la abuela, al bisabuelo, al nieto, al bisnieto, y lo pasaban esos conocimientos de una generación a otra. Porque a dónde usted iba a ir si no había hospitales, no había nada. La gente paría en sus casas. Entonces, todos esos conocimientos eran a base de hierbas, de plantas. Entonces usted ve la gente que cree que las brujas de verdad son así, la gente que tiene esa religión hoy que se llaman Wicca, todo eso es de Hollywood, eso no es de verdad. Todo eso es de Hollywood, que la bruja está en un caldero dándole vuelta ahí, como que está en una sopa, parece. Eso viene de la época medieval, que era, no sé, a lo mejor el que inventó eso de la bruja con la capucha era un señor que le tenía envidia a la suegra y pone que la suegra, para burlarse, le puso así. O una abuelita de esa que hacía cocimientos y té en un caldero, ahora dicen que era bruja. Esas son en la época medieval, cuando uno estudia eso en la universidad. Y es horrible, horrible las creencias de la gente. Por cualquier cosa te mataban, la vida de la gente estaba, los niños, que tú pudieras nacer y llegar a la edad adulta, eso era un milagro. Todo el mundo, se le morían los niños recién nacidos, eran muy frágiles, no había medicina, no había nada. Y cuando usted está enfermo, ¿a quién va a ver? Bueno, al amigo, al vecino que sabe de planta, de hierba, para poder curarte, para hacerte un té, una cosa, te untaba una hierba y te amarraba ahí con algo.
Pero después todo eso, como el monopolio de la educación, de la medicina y de todo, estaba los monasterios, los monjes, pues todo el que no fuera oficial, pues era brujo y era de todo, y empezaban a perseguir a la gente. Y se inventaron después esas ideas de que andaban volando en una escoba y que ya hoy no, hoy el cine, las brujas son igual que los hombres lobos, ¿no? Ya son tipo gente sexy, fuertes y ya no son, ya, los brujos de hoy ya no son feos en las películas, ya son apuestos y las brujas son jovencitas, sexy, bien bonitas, y el hombre lobo ya es un galán enamorado. Usted ve que todos esos inventos, cuando le da la gana, lo ponen que era un feo y ahora lo ponen que es atractivo. Y la gente se cree todo eso. Pero eso hay que estudiar, ¿no? Todo eso son inventos de las personas, del cine, no sé, de las leyendas de la gente, pero eso no era así. Sí, es verdad que había gente con sus religiones, de sus creencias. Siempre lo ha existido en todas las religiones siempre ha habido eso, gente que tienen el don de curar, de sanar. Y como tienen ese don que Dios les dio, pues, como no estabas supuestamente autorizado por la religión, pues te perseguían, te quemaban, te acusaban de brujería y te acababan con la persona. Y siempre ha habido el que hace el mal también, es verdad. Pero la mayoría de la gente que mataban era gente inocente. Muchos se acusaban unos a otros, se caían mal. Me cae mal fulano. Ah, pues déjame decir que es brujo, para salir de él. Así era. Un hombre estaba casado con una mujer. Ah, esta mujer me tiene cansado. Y como no se pueden divorciar, porque la iglesia católica te casa es de por vida. Si fuera judío te podía divorciar, o musulmán. Pero los católicos no. Entonces, el tipo en la Edad Media, hartado, cansado de la mujer ya. Ah, déjame decir que es una bruja. Y ya, y la pobre mujer, la mujer que vos tienes la mujer. No podía decir nada. Entre más se defendía y la gente, ve, ahí tiene, mira qué agresiva se pone. A la hoguera con ella, pobre mujer. ¿Cuántas mujeres no mataban por gusto? No tenían voz ni voto. Esa es la realidad de todas esas historias de brujas en Europa. Y entonces, pero todo es leyenda y folclore. Y la gente, como lo creía todo, eso hay que dar un día, si Dios quiere, una conferencia como debe ser, con todas las fuentes investigativas, casos reales que quizás sí hubieron, como no, hubieron sus cosas, porque la gente tenía sus religiones también que las practicaba. Muchas religiones que estaban ahí en Europa antes de que llegase el cristianismo o lo que fuese. Entonces, pero la mayoría son todos leyendas, inventos populares del campo, de esa época. Europa no era desarrollado. La gente se creía todo ese tipo de leyendas y por cualquier cosa acusaban a las personas y los perseguían. Y al punto hoy que hasta el día de hoy la gente tiene una superstición con todo ese tema de que las plantas y las hierbas, y las plantas y las hierbas son las que han curado toda la vida, las medicinas que venden en la farmacia, ¿de dónde salen? De las plantas y de las hierbas. Pero claro, hoy no, hay que estar, hoy la gente anda vestido de blanco con batas y se creen finos. Los únicos que, bueno, los únicos no, porque eso, aunque la gente hable de eso, todavía se mantiene, pero los que sí tienen como un respeto de eso son los chinos, con la medicina tradicional china. Toda la vida la medicina china ha sido respetada en esa cultura, aunque está la medicina tradicional normal, los hospitales, pero la medicina china siempre ha tenido su respeto y todavía se respeta, ¿no? A nivel mundial. Pero ¿con qué trabaja la medicina china? Con plantas, con raíces, con hojas, hasta con escorpiones, con ratones, con todo, porque con todo lo que sirve para hacer medicina hay que usarlo. Pero si fuera en Europa, a los chinos los hubieran matado hace rato en Europa, la Inquisición, porque pensaran que eran brujos, porque la medicina china trabaja con todo, porque todo tiene vitaminas, minerales. Pobre chino, menos mal que no había chino en Europa, porque imagínense, hubieran acabado con ellos en la iglesia. Vamos a hacer una pausa por el día de hoy, creo que es suficiente este tema. Creo que a ver, solamente queda aquí, a ver qué. Nada más queda aquí una última parte. Dice: jamás se dejará un cadáver con los ojos abiertos. En ellos queda la imagen de seres queridos que atraería a la tumba. El tema ese de que los familiares se podían llevar a los difuntos. Como decía, eso no es tanto leyenda, eso realmente es así. Es que hay gente que es así, se le aparecen a los familiares, espíritus, que la gente que, como no saben, muchos no saben que han muerto, y se le presenta de repente un familiar.
Hay gente que sí sabe que está muerto, pero son así, se apegan tanto. Hay familias que están tan apegadas, un hijo, una madre, un hermano, lo que sea. Y siente que quiere, porque siente que son dueños, ellos sienten que son dueños de un hijo, de una madre, de un pariente y quiere que esté con ellos. Y vienen, y es verdad que muchas veces quieren hacer cosas para que la persona salga de la materia y quiere llevarse al mundo espiritual. No es broma, es verdad que eso ha sucedido, casos como eso. Y hay que poner a sus familiares en su sitio. La gente es así, señores. La gente es así. Lo que la gente nunca ha querido hablar de estos temas porque todo tiene miedo, ¿no? Le tienen miedo el mundo de los espíritus, la muerte. No hay que tener miedo, eso se tiene que analizar, se tiene que estudiar, porque eso es parte de la vida. Entonces, sea que usted quiera o no quiera, eso es lo que va a suceder, eso son cosas que suceden y toda la vida ha sucedido así. Toda la vida siempre, porque es parte de la vida. Y no solamente entre los seres humanos, los animalitos, los perritos, los gatitos, las plantas, todo es una energía que entró a la materia y salió. Y ya está. Así de simple. Y eso hay que estudiarlo. No hay que obviarlo, no hay que temer. Hay que estudiarlo, hay que conversarlo y ya está. Y dejarlo como está en su sitio cada cosa. Pero hay que tener los conocimientos. Hasta aquí con esta parte de estar contando estos temas. Voy ahora a tomar algunas preguntas, no muchas, 2 o 3 preguntas solamente. Igual nos vamos a ver esta semana, el martes. Besat Hashem. Primeramente, quiero agradecer a las personas que están conectadas. Como siempre, si no se ha suscrito al canal, le invito a que se suscriba al canal, comparta los vídeos. Muchísimas gracias a las personas que también han estado enviándose de acá. La persona que se unió a la membresía del canal Your Health First 9. Bienvenido al canal. Y también Amy o Amy DS7UO. Que envió una acá, muchísimas gracias. Dice, estaba escribiendo algo sobre el miedo y mientras escribía usted, maestro Joel, ya me dio la respuesta. Dios lo bendiga, shalom. Muchísimas gracias, me alegra mucho, todas las bendiciones. Hay algunas personas que están saludando, que están contando, por ejemplo, José Plasencia dice, a mi padre le pasó en el campo, se le apareció un perro pequeño y fue creciendo hasta ponerse gigantesco. Son espíritus los que hacen eso. Los espíritus se pueden aparecer en forma de animales, perros. Y si usted tiene conocimiento, usted puede saber, según el animal que se apareció, qué tipo de espiritualidad está ahí. Si no tiene conocimiento, pues no sabrá. Pero según el animal que se le aparece, usted sabe qué hay ahí. Eso es, dice KCTRA. Esos espíritus que aparecen serían los elementales, los que salen en los ríos y en los bosques. Bueno, hay que decir algo con ese tema de los elementales. Todas esas cosas de las elementales, todo eso son reciclados que hay en la cultura occidental de Grecia y de Roma. Todo lo que la gente conoce sobre ese tema de duende, todo eso viene de Grecia y de Roma. Porque los romanos ya creían en todas esas cosas, le daban los mismos nombres, le daban las mismas categorías. Entonces, la gente, como Europa es simple, el mundo occidental es heredero de todas esas tradiciones, pues simplemente se continúan. Pero simplemente en otras culturas y en otros pueblos los conocen con otros nombres, no le dicen elementales. Elementales porque la gente hace referencia a seres que son del fuego, del viento, del agua y de la tierra. Eso lo explica Cornelius Agripa en una de sus obras. Y está en libros también de la Kabbalah, se hablan de cosas como esas. Pero la persona que dice, esos espíritus que aparecen serían los elementales, los que salen en los ríos y en los bosques, no necesariamente. Pueden ser espíritus de difuntos, perdón, muertos. Eso que como estaba contando, lo que decía el libro, ¿no? Una mujer que se te aparece por un río, por un camino. No, son los muertos. O sea, somos nosotros mismos. Como yo explicaba ahorita, es que si la persona murió en ese lugar, el espíritu sigue dando vuelta por ahí. Las personas que mueren en un accidente en la carretera y usted ve que le hacen al lado de la carretera como una especie de tumba, una especie de lugar conmemorativo, ese espíritu va a seguir dando vuelta por ahí.
¿Cuántas historias no hay de gente que viene en la carretera, camioneros, y se cruzan con gente que los recoge, los monta en el camión y sigue, y después déjame allá adelante, y cuando lo bajó, miro por atrás por el espejo y la persona desapareció? Era un espíritu. ¿Por qué? Porque ahí donde le dijo, déjame ahí, baja por ahí, cuando el hombre dio la vuelta y regresó, cuando va, estaba una tumba y la foto de la persona, el que montó en el camión, en el carro, en el taxi. Entonces el muerto se te apareció y lo llevaste y le dijo que lo dejara, porque los espíritus viven en lugares. Señores, los espíritus viven en lugares que usted ni se imagina. Usted cree que los muertos están viviendo de verdad en un cementerio, en esa tumba. Puede ser que haya un rastro allí, pero los espíritus están en todos sitios, que se meten hasta en las personas. Pueden vivir en todo lo que sea objetos, se meten en la comida, en el agua. Entonces la persona, no necesariamente esos son elementales, pueden ser simplemente personas fallecidas. ¿Cuánta gente no se ahoga ahí en los ríos, en los mares? Esos espíritus están ahí. Usted no ha leído en la Biblia que dice que el día que Dios vaya a traer la resurrección, le va a decir al mar, entrégame todos tus muertos. ¿Qué está diciendo eso? La gente está leyendo ese pasaje en la Biblia que Dios le está diciendo al mar, entrégame todos tus muertos. ¿Acaso los muertos no van al cielo, no van supuestamente al infierno, no andan por aquí por allá? ¿Cómo es que Dios le dice al mar, entrégame todos tus muertos? Porque en el mar están los muertos también, viven ahí espiritualidades. Pero está ahí escrito y la gente lee el versículo y no sé por qué no se da cuenta. Él lo está diciendo, entrégame tus muertos. En el mar también hay espíritus de gente que ha fallecido. Los espíritus pueden salir de ahí, pueden ir donde ellos quieran, pero van a volver al lugar, porque ese lugar hay algo que los conecta. En ese caso, si hubo un accidente, un impacto, fue tan tremendo eso, que eso crea como un trauma. La gente, los traumas que la gente tiene en esta vida se los lleva al mundo espiritual también, señores. Por eso siempre hemos explicado en la Kabbalah que todo, según la persona es exactamente en este mundo, sigue siendo igual en el mundo espiritual. Los traumas que no se sanan en esta vida, la gente se los lleva en el mundo de los espíritus. Son todos los espíritus que andan desequilibrados y tienen que volver para seguir trabajando. Entonces lo mismo, cuando hubo un accidente, hubo un impacto, hubo una muerte, ese espíritu sigue dando vuelta por ahí. Hasta que no se ayude para que él hacerle entrar en razón o ayudarlo, que se dé cuenta que murió, o explicarle, o según la religión que él tenga, hacer ciertas cosas, hasta que no se ayude ese espíritu, él no se va a ir de ahí. Porque él ya se quedó como atrapado en ese plano, en ese momento, en esa dimensión, en ese accidente. Usted le pregunta, los que son medios y le ha pasado estos casos, si usted es un medio y me está viendo, sabe lo que estoy diciendo. La gente que va a esos lugares que le llaman casas encantadas o casas embrujadas, y usted habla con los espíritus que están ahí, ¿y qué te va a decir el espíritu? No, que yo vivo aquí. No, que yo me pasó tal cosa aquí. Él todavía sigue atascado en esa época, en ese momento, en ese instante, en el lugar. De ahí no se va. No, yo salí de mi casa y no recuerdo más nada, solamente vi que un auto que me chocó. Y ya él no sabe más nada, él se quedó como atrapado ahí. Entonces, por eso es que esos espíritus hay que ayudarlos. Se les habla, se les explica, se hacen rezos, se hacen cosas para que como desbloquear eso y la energía pueda liberarse. Por eso es que la persona otra vez en vida, toda energía que usted no libera, la tiene atrapada. Es lo mismo. Entonces, no necesariamente que sean elementales, son muertos que se aparecen. Pero hay muchísimas otras divinidades y seres que no tienen nada que ver con elementales, que en otras religiones lo llaman dioses, pero están llenos de espíritus. Y sí es verdad también que hay seres que son del agua, que son del fuego, que son del viento, que son de la tierra, que son esos que la gente llama elementales, es cierto, también existe. Y en la Kabbalah los estudiamos y en la Kabbalah también está todo eso. Ya he contado muchas veces cómo revisa Gloria siempre que iba a los ríos o cuando iba a ver agua, siempre hace la tefilá, hace la verajá para sacar a los espíritus que están en el agua. Porque si no, usted se bebe esa agua y en el agua se traga a los espíritus también. Y así se dan también casos de posesiones. Entonces son muchas las maneras en que los espíritus, hasta en una comida, te hacen una brujería y te ponen el espíritu en un refresco, en una comida y te lo comiste. Y se tragó al espíritu. Y él está en la brujería, pero está ahí. Y hay que hacer ciertas cosas para que él bote eso, vomite y saque toda esa brujería y saca esa espiritualidad que le echaron. Entonces, existen elementales, pero también son fantasmas de muertos, apariciones, que es alguna conexión, se ahogaron en el río y
se siguen apareciendo por ahí y se le aparecen a las personas según el día, la luna, el momento, la hora. Se rompe ese velo en el mundo espiritual y la persona los puede ver. Y si tiene capacidad espiritual, pues lo va a ver y los va a sentir y los va a... Y el que tiene capacidad espiritual está viendo espíritus todos los días, a toda hora. Usted los ve, pasan por aquí, pasan por allá. Ya es, la persona tiene que acostumbrarse a eso. Y usted sabe, lo siente y lo huele y sabe quién es y cómo se llama y qué hace. Y que... Eso está. Mientras ellos no estén molestando y no se crucen, hay que dejarlo, porque eso somos también nosotros mismos en el mundo, cuando pasemos al mundo espiritual. Si la persona no es un espíritu elevado, porque usted es un espíritu elevado, usted en esta vida, usted sabe lo que hay que hacer y sabe lo que hay más allá, no va a estar aquí dando vueltas. Si usted es un espíritu de mucha luz, de mucha elevación, de alguien que tiene un, no sé, un gran maestro, un sadik, algo, obviamente no va a ser uno de esos espíritus que andan dando vueltas. Son espíritus de gente normal, simple, que no, pues que se quedan por ahí, pero los grandes, un espíritu de un gran maestro, de un gran sadik, de un gran santo, de alguien importante en esta vida, no se queda por ahí, como esos casos que estamos hablando. Esos espíritus continúan sus evoluciones y cuando la persona, entre más grande el grado espiritual que tenga, cuando uno va a morir ya lo están esperando. Vienen a buscarte otros maestros, grandes almas que te van a llevar a donde tú viniste. Porque un maestro en este mundo no viene de cualquier plano, viene de grandes planos, de altos grados espirituales, de planos espirituales que allí lo enviaron con una misión, no sé, curar, hacer algo, enseñar a la humanidad. Una gran alma que ha venido al mundo y de donde él vino, él va a regresar, lo están esperando, los mismos que lo trajeron. Y puede ser que suba a otros mundos. Entonces, no es igual con cada persona, todo es diferente, varía. Este tema, este tema da para horas y horas. Pero bueno, no se preocupen, que todavía queda mucho material ahí en ese libro para seguir comentando y yo pienso que esto aclara mucha información, trae información a muchas personas porque realmente estoy convencido que muchas de estas historias ustedes las conocen de sus países, de su cultura. Entonces, como no, trae mucha luz. Llevamos casi 2 horas. Vamos a estar unos minutitos más. Voy a tomar 2 o 3 preguntas más. Una pregunta muy interesante. Dice esta persona, y un familiar que vive lejos y nunca supo tu dirección, pero sabía que vivías en X ciudad y país y muere. Ese familiar sabrá llegar a tu casa si quiere. Claro que sabe llegar a tu casa. Eso es igual que, por ejemplo, las madres, los hijos, los hermanos. ¿Usted cree, supongamos, una persona, su mamá o su padre fallece, o un hijo, pero vamos a decir la madre. ¿Usted cree que como hijo, si la mamá o el padre falleció, usted cree que como hijo usted se puede esconder de su madre? No hay un lugar en esta tierra donde usted se puede esconder que su madre que lo parió. No hay un lugar en esta tierra que su mamá en el mundo espiritual no lo pueda encontrar usted. Imposible, porque usted lleva el rastro está aquí en el cuerpo. Usted nació de ese espíritu, de esa persona. Es como lo que les decía ahorita, si usted ha visto esos documentales de que son de animales, de la naturaleza, que cuando esos pingüinos sale el polluelo del cascarón y hay miles y miles y miles de polluelos y usted ve que cómo la madre sabe encontrar el polluelo entre los miles y miles de pingüinitos que son todos iguales y ninguno se pierde. Busque los documentales para que lo vea. Ninguno se pierde entre miles y miles de pingüinitos, todos suenan igual, porque para mí todos suenan igual. Y él encuentra a su mamá. Sí, y esos son los animales, pues lo mismo con los seres humanos. ¿Usted cree que usted se puede esconder de su mamá o de su papá o de un familiar? Porque compartimos el mismo, eso todo tiene un rastro, un olor, una sustancia. Y a nivel de energético, igual. A nivel energético, igual. No, usted no se puede esconder ni de su mamá ni de un familiar, no, se van a encontrar. Y igual, si está en otro lugar,
va a llegar, si quiere ir ese espíritu, visitarlo. Pero también es verdad que hay casos que si el espíritu no es muy evolucionado, puede ser que no llegue. Puede ser que llegue en algún momento, pero se va a demorar más. Por ejemplo, si una persona que no tiene conocimiento de nada del mundo espiritual, si una persona que no sabe de cómo transportarse a niveles al mundo espiritual, no entiende los mecanismos del mundo espiritual, las entidades, los seres, cómo se viaja en dimensiones, cómo hacer todas esas cosas, o son espíritus que sencillamente muy simples, no tienen ese nivel de conciencia, puede ser que no llegue tan sencillamente. Puede llegar, perdón, en algún momento, pero no es tan sencillo para esos espíritus. Porque hay espíritus, por ejemplo, que otra vez ellos se siguen, como ellos se ven a sí mismos, se ven como que están vivos. Ellos muchas veces dicen, pero ¿cómo es que estoy muerto? Si yo me estoy viendo hasta con el mismo cuerpo y todo. Y ellos no entienden. Entonces, esos espíritus, los mismos como era la persona, los miedos que tenía, los va a mantener. Una persona que le tenía miedo al mar y sabe que no, aún como sea un espíritu y llega hasta un lugar, hasta el mar, él por ahí no va a cruzar. Él por ahí no va a cruzar. Si tiene un pariente que vive en otro país, no va a saber cómo ir, porque tiene miedo al mar. A los espíritus también se ayuda a cruzar. Pero si los miedos que tenga la persona los mantiene igualito como espíritu. Si le tiene miedo a los perros, usted ese espíritu le suelta un perro y que ladra, él le va a tener miedo. Porque, señores, el muerto es uno mismo. No hay diferencia entre ellos y nosotros. Somos nosotros mismos que estamos en la materia y salimos. Como mismo en la persona, así es. Con las mismas gustos, con las mismas bendiciones o desequilibrio o lo que sea. Y por eso es que hay espíritus que en vida eran espíritus terribles, malvados, siguen igual y van a querer seguir en el mundo espiritual, se prestan para hacer lo malo y para matar y para querer hacer el mal a otros. Son espíritus así. Y si en vida tenían desequilibrio, qué sé yo, llenos de odio, o de sexualidad, lo que sea, van a seguir igual. Los miedos los mantienen todo. Porque ¿qué es un miedo? Es una energía que está pegada a la persona y está vibrando con esa energía. Y en el mundo espiritual siguen vibrando con eso, porque todo está aquí. Son los pensamientos. Es lo que mueve todo, la energía. Entonces los espíritus son iguales. Si le tenía miedo a la serpiente, él igual. Si tenía miedo a lo que sea. Entonces, ¿pueden encontrar la dirección? Sí. Pero hay casos de espíritus que puede ser que no lleguen tan sencillamente si está en otro lugar o en otro país. Puede ser que llegue si se mete en un objeto, si se mete en una botella, en una ropa, en un alimento, en un pan, y ese pan lo montaron en un barco, él llega, puede llegar en eso. Todo esto parece de película, es otro mundo. Por eso es que Dios ha puesto una división entre ese mundo y nosotros, porque si no, aquí nadie puede vivir con eso. Y por eso el que estudia demasiado todas estas cosas ya no puede funcionar como un ser humano normal. Porque si habla de todas estas cosas, la gente cree que está loco, o que está loca, y ya ve el mundo desde otra perspectiva. Ya jamás vas a poder ser... la gente piensa que eres igual que los demás, él piensa, creo, jamás vas a ser igual. Porque tu mente va a estar operando al mismo tiempo en ese mundo y en este mundo. Y eso hay que tener un equilibrio muy grande porque hay gente que se ha vuelto loco. Pero eso es algo que todas las almas van a tener que pasar por ese nivel en algún momento de su existencia y de sus vidas. Pero no hay que tener miedo. Yo pienso que la gente que en esta vida les gusta estar fastidiando a los demás, les gusta hacerle bromas y estar cuando se han muerto, pues imagínate, si la persona es así, es bromista, pues como se han muerto, así se le va a dar el gusto de darle susto a los vivos. Y los vivos son seguros sus familiares, seguros de él, o los propios parientes. Y es el familiar que está dándole bromas y sustos. Claro, si el familiar supiera que no está muerto, que está vivo, pero bueno, como la gente no sabe nada, bueno. Pero así es, así es. Solo hay vida y vida. Seguimos con las preguntas. De hecho, otra vez, la persona que pregunta si el familiar te puede encontrar, no solamente el familiar, es que como explicaba ahorita, así también funciona la brujería. Si trabajan con muertos, el muerto sigue el rastro, como un perro que sigue el olfato. Lo entrenan para que encuentre el rastro de la persona al cual tiene que hacerle lo malo. Y por eso otra vez, cuidado con tus cosas, tu sudor, tu pelo,
cosas físicas, porque eso lo usan, y después eso sigue el rastro, te va a encontrar. Eso es como un GPS. Donde usted se meta, lo van a encontrar. Entonces, pues igual también los espíritus familiares o el de la brujería. No hay donde usted se meta, porque mientras usted tenga ese cuerpo, lo van a encontrar donde usted se meta. No hay escapatoria. Pero bueno, eso es lo de menos, porque si está protegido, a que no tiene que tener miedo. Todas esas películas que yo recuerdo una vez estaba estudiando con mi maestro en Jerusalén y estábamos hablando, ¿no? En una clase de Cábala Maasit y el rabino decía que todas esas películas que usted ve que salen en Hollywood, que son de magia, El Señor de los Anillos, Harry Potter, todas esas cosas, son cosas que muchos de los que escribieron esos guiones de esas películas, muchos son judíos, que muchas cosas las han sacado de la Cábala, muchas cosas las han sacado de todas estas, y después hacen películas. Pero todo eso que parece película y ciencia ficción está basado en cosas de la realidad del mundo espiritual. Lo que la gente cree que es una película o que es una ciencia ficción. Pero muchas cosas, no todo, pero muchas cosas sí están basadas en cosas, en principios espirituales. Y todo eso, una cosa que eso, otra vez, como no está disponible a todo el mundo y muchas de esas cosas solamente se dan en ciertos lugares, a ciertas horas que aparecen esas cosas, pues la gente cree que no existe, porque lo que usted no ve, usted cree que no existe, porque no lo ve, no está en su radar, no está en su ambiente. Entonces, lo que el ser humano no ve, piensa que no es real. Pero porque usted no ve una cosa, es de ignorancia pensar que eso no existe, solo porque usted no lo ve. No, es que usted no tiene la capacidad, pero eso existe. Todo ese mundo existe. Voy a tomar una pregunta más y con esto cerramos, llevamos 2 horas ya. Muchas personas dando su testimonio. La persona que pregunta por Salomón, ya he hablado mucho, ha hecho varios vídeos sobre ese tema. Hay unos cuantos vídeos sobre Salomón, sobre el anillo de Salomón, todo ese tema ya está en el canal. Dice Deyanira Abreu, cuando estoy en la ducha me ha pasado también, siento que alguien abre la puerta del apartamento y siento que cierran la puerta. Bueno, es así, se escuchan cosas. Lo gracioso de todo esto es que, claro, el que está encarnado le da miedo eso, pero cuando seamos nosotros, porque todos vamos a morir y todos vamos a pasar al mundo espiritual, no es morir, es soltar el cuerpo, ¿no? Entonces, uno va a ser el que se va a aparecer a los familiares y la gente va a pensar que es un fantasma y son sus propios familiares. Entonces, bueno, hay muchas preguntas, muchos comentarios. No se preocupen que vamos a hacer otro vídeo. Hay material aquí para de vez en cuando. Siempre toda la semana saco un vídeo como esto, así que no se preocupen que vamos a sacar otro parecido. Este es el tema de las supersticiones, les digo, pero ya ven que muchas no son supersticiones. En esta semana voy a sacar otro tema. Creo que nos queda algo sobre el tema de la astrología que hablamos la semana pasada. Así que voy a continuar sobre el tema de la astrología probablemente este martes o jueves. Así que, bueno, vamos a ahondar más sobre eso. También creo que en esta semana voy a hablar nuevamente de Rabbi Nachman de Breslev, de sus enseñanzas, porque nos queda material también ahí. Y vamos a ver, como les decía al principio del vídeo, que voy a sacar ahora, si Dios quiere,
encuentros semanales todos los domingos. Desde la escuela online vamos a comenzar un curso sobre las letras hebreas, desde la Cábala. Vamos a estudiar las letras hebreas con todos los significados cabalísticos en la escuela online, no por YouTube, en la escuela. Entonces, bueno, atentos que ojalá podamos empezar la semana que viene o en 2 semanas. Vamos a ver. Yo voy a tener el flyer listo y lo voy a publicar. Pero lo mismo que tenemos estos encuentros martes y jueves, los domingos va a ser online desde la escuela. Así que bueno, agradecerles a todos los que se han conectado. Muchísimas bendiciones a todos. Invitarles nuevamente a suscribirse al canal, a compartir los vídeos. Gracias a las personas que apoyan mis estudios o apoyan la difusión de la Cábala con Sadaká. Que Hashem les bendiga mucho, que les bendiga a todos ustedes y a sus familias. Y con el favor del Eterno vamos a ver este martes para la transmisión en el canal. Nos vemos a las 8 este martes con otros temas muy interesantes. Gracias a todos. Shalom y bendiciones. Shalom.